En libertad, con Jano García. Damas y caballeros, ¿qué tal? ¿Cómo están? Sean bienvenidos a esta noche del 12 de enero de 2026. Ya por fin regresamos al estudio y regresamos con un comienzo de año que la verdad es que ha sido muy movido. Hace 10 días, es que algunos dicen, es que no pasa nada. Hace 10 días, Maduro estaba tan tranquilo, humillando diariamente a su población, hasta que de pronto Donald Trump dijo, pues ya no. Ya ha pasado de estar en el palacio, con esa seguridad tan buena, que recuerden que decían, no, aquí no hay militares cubanos. Bueno, lo hemos conocido que sí, que eran militares cubanos, con todo el mundo a su servicio, pues de eso a una celda en Nueva York, junto a su esposa. Y volver, no van a volver. Y esto hay todavía, a día de hoy, muchos que lo ven mal. Y por diferentes razones. Algunos de ellos aseguran que es que el derecho internacional, que esto del derecho internacional, pues muy bien. O sea, ¿el derecho internacional qué? Porque al final, pues no deja de ser un papel, hombre, que sí, que ahí queda recogida muchas cosas, pero al final, esto lo que se trata es, ¿Estados Unidos puede hacer lo que ha hecho? La respuesta es más que evidente. Fíjense si es evidente que Delcy Rodríguez está, deseando reunirse con Donald Trump. También Donald Trump ha anunciado que va a reunirse con María Corina Machado. No han fijado todavía el día, pero esto va a suceder. 10 días. Y algunos decepcionados pero es que no ha cambiado nada. Hombre, han cambiado muchas cosas. De hecho, dentro del propio régimen, muchos señalan a Delcy porque Nicolásito, el hijo de Nicolás Maduro, decía que alguien ha traicionado a mi padre. Tampoco hay que ser muy listo para saberlo. Y muchos señalan a Delcy. Entre ellos, Diosdado Cabello, que está muy nervioso. Claro, Delcy de hecho puso presidenta de Venezuela cuando juró el cargo enfrente de su hermano. O sea, es que lo de Venezuela es una cosa espectacular. Que si no llega a ser por la intervención de Donald Trump, está Maduro hasta que se muera y luego Nicolásito hasta que se muera y así como lo que está ocurriendo en Cuba. Que muchos desde fuera de esa tiranía criminal, pues claro, no, esto es que así no se puede hacer. No, pues díganos usted cómo. Se celebra que por lo menos tengan una oportunidad. Porque si no, ya sabemos cuál era el final del pueblo venezolano. Más de 8 millones de personas han tenido que abandonar ese país. Bueno, pues Delcy ponía presidenta de Venezuela. Y algunos dijo, hombre, esto quizás está un poco mal. Y entonces, a las horas, actualizaba su biografía en Instagram y ponía a la espera de que regrese nuestro comandante supremo, líder internacional, Nicolás Maduro, que no va a regresar. Y otros lo critican porque también dicen que es que esto se ha hecho por el petróleo. Hay aquí analistas de un nivel extraordinario. Dice, sí, esto no es porque Donald Trump por las noches no paraba de pensar en el pueblo venezolano. No, pues ya sabemos que no, claro. Porque si no empezaría por Venezuela y no acabaría casi nunca. Si uno coge los países que hay en el mundo, pues ni les cuento. Y fíjense si está cooperando Delcy, que ya el propio Donald Trump, bueno, para empezar, la troleaba, que se dice ahora, ves, que Trump, pues en fin, es como es un personaje, sin duda, y pues oye, hay cosas que hace bien y cosas que hace mal. En Wikipedia actualizaba el presidente venezolano y se ponía el mismo. Pero también recordaba que, claro, Delcy la ha llamado y le ha dicho, toma, todo este petróleo. Y él encantado. At some point I'll meet. Yeah, she's been very good. Look, she asked us, can we take 50 million barrels of oil? And I said, yes, we can. It's $4.2 billion. And it's on its way right now to the United States. Pues ya van de camino a Estados Unidos y Delcy, pues todo lo que diga Trump. Y esta es la realidad. Que han pasado 10 días. Algunos dicen, pero es que sigue estando el régimen. Bueno, eso es que sigue estando el régimen. Claro, esto es un proceso de transición. Porque, ¿qué ocurriría? Vamos a imaginar, si, que es lo que sugieren algunos, se hubiese nombrado ya Trump, venga, presidenta, ahora tú, Corina Machado. Pues, hombre, primero hay un vacío de poder. Segundo, no controlas absolutamente nada. Estamos hablando de casi 3 décadas, que se dice pronto, de sanguinaria dictadura bolivariana socialista por parte de Hugo Chávez y posteriormente Nicolás Maduro.
Lo que necesitas es que alguien esté al frente, esté todo controlado. ¿Para qué? Para que no haya un vacío de poder. Que ese vacío de poder suele terminar en un conflicto civil armado. Y hay muchos ejemplos también de otras intervenciones por parte de Estados Unidos en otros países en el que esto es exactamente lo que ha ocurrido. Y es lo que se quiere evitar. Lo que quiere evitar Trump y también lo que quiere evitar Marco Rubio. Es una excelente noticia. Luego está la parte esta de la soberanía. Ya saben ustedes, de no, pero es que esto no. Porque claro, la soberanía del pueblo venezolano... Bueno, hay una cosa que no será muy políticamente correcto decirlo. Hay países que su maldición es ser soberanos, como es el caso de Venezuela. La soberanía del pueblo venezolano les ha llevado a donde están. ¿Cómo le iría mejor a Venezuela? ¿Siendo una especie de protectorado de Estados Unidos o soberano con el socialismo y las banderas? Pues hombre, es evidente que mucho mejor, siendo un protectorado de Estados Unidos. Esta es la realidad. Pasa en Venezuela y pasa en numerosos países. Ya si hablamos de África ni les cuento. Lo peor que les puede pasar es ser soberanos. Pero hablamos también en el caso español. Imaginemos que en España, no es el caso, afortunadamente, fuese plenamente soberana y, por ejemplo, la política monetaria la pudiese determinar Pedro Sánchez y María Jesús Montero. La inflación de Irán, una broma al lado de la que estaríamos sufriendo aquí. Afortunadamente, no somos soberanos. O sea, que estos rollos de la soberanía... Y como digo, gracias a Donald Trump, no a Zapatero, que ahora vamos con él, gracias a Donald Trump, Maduro y su mujer están en una celda, los venezolanos tienen una oportunidad y también son numerosos. Los presos políticos que también decían que no había, que hay que recordar, que decían, no, hombre, no, esto es una invención de la ultraderecha. Bueno, pues son numerosos los que han sido excarcelados. ¿Gracias a quién? Pues ese plan de Trump y de Marco Rubio, que no hay que perderle la pista. Afortunadamente ha ocupado el lugar de J.D. Vance y Marco Rubio es el que está al frente de toda esta operación. Mucho más inteligente, sin duda. Pero es gracias a ellos, no gracias a Zapatero, que ahora están intentando limpiar su imagen. Pues claro, los tienen todos aquí diciendo, madre mía, que se nos ha ido nuestra financiación. Y Estados Unidos no se va a detener en la caída de Maduro, ¿eh? Bueno, aparecía la prensa mediática estos días vendiendo que menos mal es que Zapatero, qué intervención más buena ha hecho. Quieres saber, aunque uno no esté muy puesto en el tema, simplemente bastaría con decir, un momento, si Zapatero lleva ofreciéndose como intermediario durante más de una década, ¿por qué justo cuando actúa Donald Trump se liberan a los presos políticos? Pues quizá es porque no es debido al papel de Zapatero. Pero bueno, ellos lo van colando. Sobre todo Zapatero lo que no quiere es que sepamos cuánto dinero ha robado, lleno de sangre de las víctimas, porque hay que ser muy canalla y muy miserable, como es el caso de Zapatero. Porque, hombre, robar dinero público siempre está mal. Ahora bien, lucrarse del sufrimiento, de la opresión, de los asesinatos y de las torturas de todo un pueblo es el 2.0 del canalla. Hay que ser muy cretino y muy miserable. Zapatero y sus hijas, que a toda prisa borraban el rastro. Ay, 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 ay. Se han quedado sin clientes. Claro, ¿quién iba a contratar a las hijas de Zapatero? Pues esto es como la mujer del presidente del gobierno. ¿Quién, en su sano juicio, contrataría a Begoña Gómez si no es para hacer algún tipo de chanchullo? Bueno, pues están intentando vender esta imagen. Y Sánchez, por supuesto, el esbirro de Zapatero, también colaboraba. Esto decía hoy. Muchos, yo también tengo que reconocer el trabajo que está haciendo el expresidente Zapatero precisamente para la liberación de presos políticos. Creo que su buen hacer, junto con otros actores políticos y también países que se han reconocido por parte, en este caso, de la administración venezolana, están haciendo posible que, en efecto, podamos ir viendo cómo se liberan a presos políticos. Esto decía Sánchez porque claro, hay algunos que dicen, me lo ha dicho el gobierno venezolano. Y de, vale. O sea, los que han estado dándole la fortuna inexplicable de Zapatero
esos dicen que Zapatero es buenísimo. ¿Y tú no te lo crees? O sea, esto es como Hitler, Rudolf Hess, que qué bueno, qué bien lo está haciendo esto. Entonces, no, mira, lo ha dicho, lo ha dicho el régimen. Me cago que va a decir el régimen criminal de un criminal. Pues defenderlo, que es lo propio. Pero con este rollo, no se crean que está solo Sánchez y una parte mediática de la izquierda. No. También hay una parte, si es que se le puede llamar así, de la derecha, que todo esto les molesta muchísimo porque es que es Trump. Que es, ya saben, los dogmáticos, que dicen, oiga, pues Trump hay cosas que le gustarán y cosas que no, como debe ser. Como debe ser. Pero los dogmáticos no, todo mal. Para que vean esta foto que publicaba el diario El Mundo, fíjense qué imagen utilizaba para anunciar la liberación inminente de un número significativo de presos políticos. Bueno, Simón Bolívar dándole un puñetazo a Donald Trump. Como si esto para Trump fuese, mira, qué revés. No penséis que esto se está produciendo, señores de El Mundo, gracias a Donald Trump. Pues claro, aquí hablamos de la financiación venezolana. Nos olvidamos de la china y de la iraní. Habría que mirar las cuentas del mundo, así quizá entenderíamos muchas más cosas. Bueno, pues este es un medio que consume lo que podemos denominar como la derecha sociológica en masa. Porque Trump malo haga lo que haga. Incluso, aunque detenga a un tirano como Maduro. Hombre, hubiese sido preferible que el pueblo venezolano hubiese apalizado a Maduro y a toda la tropa que tuviese que haber ido, en este caso, Estados Unidos. Hombre, pues sí es preferible. Pero esto de exigir heroicidad al tercero, hombre, no se la puede exigir a uno mismo, pero no a un tercero. Igual que a Edmundo, un pobre señor de 80 años, diciéndole, pero es que ¿cómo que te vas? Pues sí, claro que se va. Porque yo creo que no somos conscientes, y esto ocurre mucho, claro, cuando uno no vive esa realidad. Estuvo el viernes pasado aquí, lo que no te han contado, en el programa de Rubén Arranz, un venezolano que contaba cómo huía porque lo iban a detener, porque lo iban a torturar, porque iban a acabar con él. Claro, yo creo que no somos conscientes de lo que estamos hablando. Del aparato represivo que había y que a día de hoy sigue habiendo en Venezuela. Pero ahora tienen una posibilidad de salir de, si bien es cierto, ese mundo que ellos mismos a través de las urnas crearon. Pero bueno, Zapatero, qué bueno es, fíjate cómo está mediando. Ahora vamos con David Alandete, porque hay un informe de la inteligencia estadounidense que bien a Zapatero no le deja y sobre todo que está en el punto de mira. Pero también conviene rescatar pues, lo que son las propias declaraciones de esos presos políticos ya afortunadamente liberados gracias a Donald Trump, no a Zapatero, que en el programa de Risto Mejide contaba qué es lo que le dijo Zapatero cuando se lo encontró. Yo no toqué la puerta de José Luis Rodríguez Zapatero. La única vez que he tenido noticia de él fue la vez que me pasó por un lado de mi celda en Venezuela, cuando él entraba a tratar de convencer a los presos políticos de que llamaran a la no protesta. No he tenido nunca contacto con él. Hemos tocado por delante el Senado, de tu celda, hemos tocado el Congreso, pasó por delante de tu celda porque sí, estaba pidiendo a los presos políticos que llamaran ¿a qué? A la no... A que no protestáramos en contra del régimen. Este es Zapatero. Un criminal. Que ojalá, no en una cárcel de Nueva York, ojalá termine en Guantánamo. Es que eso sí que sería lo justo. Esa es la realidad de un referente para, aunque parezca surrealista, una gran parte de la población española. Un canalla. Amigo de los sanguinarios. ¿Cuánto dinero habrá robado del pueblo venezolano? Pues no lo sabemos. Pero es que ahora aparece otro nombre. También Rodríguez, ya que estamos rodeados de Rodríguez en este caso. Y así se complicaba el número de actores, pues encima muchos el mismo apellido. Delcy Rodríguez, su hermano Jorge, José Luis Rodríguez Zapatero y ahora Miguel Rodríguez Torres, que este es el que quiere Zapatero que esté al frente. ¿Y este quién es? Pues seguramente muchos de ustedes, los venezolanos, lo conocerán bien. Bueno, este tipo es mayor general del Ejército Bolivariano de Venezuela. Estuvo al frente del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional, el SEBIN.
Además, lo reestructuró él. ¿A qué se dedicaba? A detener, en su mayoría, a estudiantes y a torturarlos, cuando no, directamente a asesinarlos. Bueno, este tipo, como digo, figura clave de la inteligencia chavista, fue también nombrado ministro. Lo que pasa es que luego se enfadó con Maduro. Se enfadó con Maduro porque este tipo también participó en el golpe en su momento. Ya saben que Hugo Chávez en su momento intentó un golpe de Estado, fracasó. Y pues había rumores de que estaba preparando un golpe contra Maduro. Pero dije, hombre, ¿pero cómo va a estar este? Pues ya me pongo yo, que parece más inteligente que Maduro, lo cual no es difícil. Bueno, pues Maduro lo pilló y entonces dijeron, nada, detenido porque estás aquí conspirando contra la República Bolivariana y esto no puede ser. ¿Qué ocurre? Que de pronto llega a España y Zapatero, que en este caso sí que dijo, no, voy a mediar, para no se enfadar el régimen, tengo que poner la mano, entonces pues, que no os enfadéis. Y lo traen a España. Lo traen a España, y ojo, porque lo traen por protección humanitaria. Es decir, un sanguinario y un criminal que ideó el SEBIN para torturar a los venezolanos, lo recogemos en España. Ahí sí que estaba José Luis Rodríguez Zapatero. Claro, esto no hacía falta que nos lo dijese un informe del Servicio de Inteligencia de Estados Unidos, pero sí, también lo dice. Nos lo va a contar David Alandete, al que saludamos ya. ¿Qué tal, David? ¿Cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo te encuentras? Pues aquí, pues la verdad es que, en fin, diría sorprendido, pero es mentira. No me sorprende que Zapatero pues se dedique a lo que la inteligencia estadounidense refleja en ese informe. ¿Qué es lo que dice exactamente ese informe, David? Este informe es muy importante. Sí, es un informe realmente importante porque lo elaboran unos colaboradores habituales de la Fiscalía y de la Inteligencia de Estados Unidos que han participado en la investigación judicial de la macrocausa del Cártel de los Soles, que se desarrolla no solo en el Distrito Sur de Nueva York, sino en otros distritos. Y de hecho hay investigaciones sobre determinadas personas bajo secreto de sumario que es imposible conocer en este momento, pero van apareciendo. Por ejemplo, cuando se captura a la mujer de Maduro, Cilia Flores, aparece inmediatamente una imputación que estaba ya hecha, pero estaba bajo secreto de sumario. Y yo sospecho, decía Delcy, creo que Delcy y su hermano pueden estar siendo investigados en la misma línea. Pero este informe en concreto se centra en otro investigado. Y este otro investigado es alguien muy importante, una de estas figuras cruciales en todo el entramado de corrupción y de abusos del chavismo, pero que no está en primera fila y del que poco se sabe, ¿no? Es alguien que ha estado en la sombra mucho tiempo, pero al que la justicia de Estados Unidos, tanto como la inteligencia, le vienen pisando los talones hace largos años. Se llama Miguel Rodríguez Torres. Y Miguel Rodríguez Torres es alguien muy importante porque funda el chavismo con Chávez, en realidad está con él desde un primer momento, funda el SEBIN, el Servicio de Inteligencia, es ministro del Interior y funda un centro de torturas llamado La Tumba, que su nombre explica lo que es una tumba en la que han muerto personas, ¿no? Bien, este tipo se enemista con Maduro, cuando Maduro toma el poder pasa 5 años en prisión. Y ahora este informe importantísimo que cae en mis manos a finales de año y que he estado trabajando desde entonces, refleja claramente que Miguel Rodríguez Torres ha estado cometiendo crímenes de lesa humanidad en Venezuela. Torturas, desapariciones, muerte, narcotráfico, entrar narcóticos en Estados Unidos, tráfico de armas, entrega de armas a las FARC, etcétera, etcétera, etcétera. Y lo interesante de este tipo, realmente alguien muy siniestro dentro del chavismo, es cómo sale de prisión. Porque alguien acusado de esto, investigado por estos graves delitos, es de repente sacado de prisión en secreto y traído a España por José Luis Rodríguez Zapatero en el 23. Zapatero lleva negociando supuestamente para la democratización de Venezuela y para sacar presos políticos desde el 15. El único preso que yo he visto que salga de prisión y se lo lleve él y que entre en España con un visado humanitario dado por el gobierno Sánchez a un torturador, es este caso, en el 23. Es decir, podemos decir que Zapatero saca a un torturador de prisión, a un asesino investigado por asesinatos, según esto lo alega la Fiscalía, no es algo de lo que yo tenga pruebas, pero es una alegación, y se lo lleva a Madrid. Y el gobierno de Sánchez le da un visado humanitario. Y claro, en este informe tan importante que cae en mis manos, uno de los apartados dice literalmente:
fue excarcelado por José Luis Rodríguez Zapatero, que está vinculado a él por medio del Cártel de los Soles. Y eso es crucial. Mira, Jano, en las últimas horas hemos visto a determinados analistas, periodistas españoles, y a mí me sorprende que esto ocurra hoy, después de que el ABC publique eso, y vinculando a Zapatero con el Cártel de los Soles. De repente, en la 1 esta mañana, Silvia Inchaurrondo, en otros sitios, me dicen, porque yo no lo he visto, diciendo que no, es que el Cártel de los Soles no existe. Es que la Fiscalía ya... Se está diciendo, te lo garantizo, Sí, no, que ya no existe, que no, que eso es que se lo inventaron. ¡Mentira! Mentira. En la hoja de cargos de Maduro hay 2 menciones expresas del Cártel de los Soles. Y desde el 20 que sigo yo este caso, la Fiscalía alega que el Cártel de los Soles no es un cártel como el de Sinaloa. Es un cártel que en realidad es una organización delictiva que controla el Estado venezolano y explota sus recursos para el enriquecimiento de 4 o 5 personas. Ya está, ¿no? Pero sí que existe. Y ese informe lo vincula la Fiscalía con Zapatero. Es lo que dice, ¿no? Se dice literalmente: no me extraña que determinados grandes admiradores de este gobierno y de Zapatero estén sacando ahora esto de que poner en duda de que exista el Cártel de los Soles. Bueno, el juicio Maduro lo dejará bastante claro. De momento, en ese juicio ya hay 2 condenados porque se han declarado culpables: el Pollo Carvajal y Cliver Alcalá. Sí, que el Pollo Carvajal ha cantado y largo y tendido. Sobre todo, el papel de Zapatero también, él va con la intención de que Miguel Rodríguez Torres, digamos, sea el sucesor de Maduro, ¿no? Que es el que se quede a cargo de Venezuela. Claro, Estados Unidos esto lo ve como imposible, teniendo en cuenta este informe que has publicado. Sí, desde luego. Delcy Rodríguez también. En un momento llegan a ofrecer que Maduro que se vaya a Rusia, a Qatar o a España. También nos iba a caer una buena. Y que quede al frente de Venezuela una especie de terna o un grupito comandado en realidad por Delcy Rodríguez como vicepresidenta en la sombra, para poder seguir moviéndose como se ha movido Delcy, yendo a Qatar, yendo a Turquía, yendo a Rusia, manejando sus negocios o los negocios de ese grupo y de su hermano, ¿no? Y que al frente quede una figura chavista de pro como Miguel Rodríguez Torres, residente en Madrid. Y esto se llega a plantear, y a mí este informe me llega porque alguien en Estados Unidos, que es conocedor de estas comunicaciones, me dice: oye, este es el nombre que nos plantean. Y me dicen: está siendo investigado. Y ponen ese material en mis manos. Yo creo que las fuentes con las que yo contacto también estaban bastante alteradas, ¿no? Porque este hombre está siendo investigado por la Fiscalía. No está imputado, o sea, que sepamos, no está imputado, porque las imputaciones en Estados Unidos, cuando las puede hacer también un gran jurado, pero pueden estar bajo secreto de sumario. Cuando capturan a Cilia Flores, la primera dama, no sabíamos que estaba imputada. De repente, ¡pam!, se levanta el secreto de sumario y sabemos que estaba. Aquí eso se hace, es muy común, ¿no? Hace tiempo que dicen mis fuentes, que Rodríguez Torres está investigado en Tampa, en Florida, por delitos de lo que se alega en este informe. No lo sé, no tengo yo constancia de ello, porque además, Jano, quien diga en España que tiene fuentes en la Fiscalía en Estados Unidos, te puedo decir que no es algo fácil de comprobar, y aquí la Fiscalía es súper hermética, muy hermética. Uh-huh. Bueno, pues ese informe lo que refleja es el personaje del que estamos hablando y sobre todo lo que tú decías, David. El único caso que conocemos de que sí he mediado por los presos políticos ha sido este, que Zapatero sacó de la cárcel. Sí, es el caso más llamativo, pero ya no es que lo saque, Jano. O sea, sí, luego no el visado solo humanitario, o sea, es una cosa No, delirante. pero ¿por qué el gobierno de España le da un visado humanitario a un torturador que ha fundado la tumba? Porque además, el CNI en España sabe lo mismo que sabe aquí la inteligencia estadounidense. ¿Y por qué le lleva Zapatero a Madrid? ¿Y por qué se plantea su nombre como una opción de cara a futuro? Que esto es algo que no solo decimos nosotros, también aparece en el Miami Herald como una opción que se ha planteado, y otros lo dicen, que han oído ese nombre y que hay gente muy interesada en que él sea la opción de continuidad, ¿no? Es una especie como de salvar el chavismo sin Maduro, que de cara a futuro siga un sistema chavista. Entonces, yo creo que también hay que tener en cuenta una cosa a estas alturas. ¿Qué está pasando ahora en Venezuela? ¿Ha aceptado Trump ese plan? No. Trump tiene un títere, pero es que ni siquiera un títere. Trump se está burlando constantemente de Delcy. El otro día, el domingo, pone en redes sociales una foto de la página de Wikipedia y dice: presidente encargado de Venezuela, Donald Trump.
De repente nos da unas declaraciones y nos dice, no, si fue Delcy la que me ofreció 50 millones de barriles. Mentira, o sea, los pidió él, pero está poniendo al régimen de Venezuela en una situación imposible y todo demuestra que no los toma en serio. Es decir, que él hace lo que quiere y ahora en un periodo muy duro para las autoridades venezolanas tiene ya un títere que es Delcy y él va haciendo y deshaciendo y desde luego de momento la opción Rodríguez Torres está neutralizada aquí. Pero ya te digo, si siguieran insistiendo con eso, yo creo que la Fiscalía o mis fuentes irían revelando más de la conexión con Zapatero. Y no me extraña que Zapatero o sus, ¿cómo los definiría? Sus defensores en los medios españoles, públicos y otros, hayan salido en pánico a negar que exista el cártel de los soles, ¿no? Como han estado inventándose esto digno de una novela de Isaac Asimov, de que Zapatero fue crucial en la liberación de los presos, ¿no? Así es, ese es el relato. Pero bueno, afortunadamente, gracias a información con la que tú has publicado, pues vamos conociendo los porqués, que hay muchos todavía por responder, pero me temo que creo que vamos a conseguirlo, ¿eh? Aunque el problema para Zapatero es si realmente no se cumple esto, si de repente hay un periodo de estabilización, como el otro día hablaba yo el viernes con el secretario de Energía aquí en Estados Unidos, Chris Wright, y decía que las petroleras van a tomar al menos 8 meses en estabilizar la situación de, al menos Chevron, que tiene muchos recursos ahí, o Repsol también, que es una empresa muy respetada y muy admirada dentro de lo que es la explotación de recursos en Venezuela. Pero, ¿qué pasa si se hacen unas elecciones y si el chavismo no lo arrasa todo antes? La oposición, quien sea, entra y dispone de todos los informes de inteligencia, todos los registros bancarios, todas las declaraciones de impuestos. ¿Qué va a salir de ahí? Sí, sí. Entonces, yo creo, entiendo el pánico que hay en determinados sectores, ¿no? Lo que pasa es que como periodistas libres e independientes, todos tendríamos que buscar que se sepa la verdad, ¿no? No estar tapando y defendiendo cosas muy extrañas, ¿no? Lo que pasa es que como se sepa la verdad, vamos a ver que esto no es solo cuestión de políticos, me temo, que esto parece que, en fin, da mucho más de sí. Bueno, David, lo contaremos. Estás aquí en B1 con tu informe Alandete, que lo has petado estas Navidades con ese informe Alandete. También te seguimos en tu cuenta de X y, por supuesto, en COPE. Que bueno, también el otro día estabas con Iker. En fin, estás el hombre del momento, podemos decir. Hemos dormido poco desde el 3 de enero, pero bueno, oye, ya se va recuperando la normalidad. De momento, a ver, aprovecha estos días porque nunca sabes. Mil gracias, David. Nos vemos pronto. Gracias, hasta luego. Pues esto es lo que cuenta David Alandete. Esta es la realidad de José Luis Rodríguez Zapatero. Esta es la realidad que, por mucho que nos estén intentando vender aquí los medios de comunicación, la inteligencia estadounidense no es tonta. Y, por supuesto, no está pendiente de lo que diga Inchaurrondo, Javier Ruiz o Baltasar Garzón. Zapatero está asustado. Y no es para menos. Afortunadamente, cada vez el cerco se le va estrechando muchísimo más y la operación de poner a su títere para que no cuente lo canalla y miserable que es, pues parece que no está saliendo muy bien. ¡Comenzamos! Recibimos un año más, 2026, Juanín. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Jano García? ¿Cómo estamos? Muy buenas noches, feliz año nuevo. Feliz todo. Ha empezado bien, ¿eh? Y nos lo queríamos perder, ¿eh? Yo recuerdo los últimos programas del año, en diciembre del 25, que estábamos hablando de la posible caída de Maduro, siempre contando la operación de Estados Unidos, que están ahí en el mar del Caribe, cerca de las costas venezolanas, tal y cual, y no pasaba nada, y de repente esas fotos, esas informaciones que nos iban llegando de la captura de Donald Trump con esa operación magistral, porque las cosas como son, ha sido perfecta, ¿no? A la hora de detener a este tipo. Y claro, luego pues el famoso chándal, los diferentes outfits que se fue poniendo, looks a lo largo de toda esa pasarela en Estados Unidos. Y bueno, a ver qué nos depara este año. Espero que sea el principio de muchas cosas y que acaben pues este tipo de regímenes totalitarios, ¿no? Pues sí, ahora vamos a ir con Irán. Porque claro, otro asunto, sí. Que se ha visto mucho, pero el que no lo había visto, que vea ese especial que hicimos con el maestro, Alberto Garín, que explicó perfectamente qué es lo que estaba sucediendo en Irán. Así que vamos con ellos, porque también
Sería una noticia extraordinaria. Sí, para empezar el 2026 y la cosa está, en fin, bastante caliente allí en Irán porque continúa la represión salvaje de este régimen, del régimen iraní en las calles del país. Han vuelto a salir a las calles los ciudadanos por 15º día consecutivo, desafiando así al régimen de los ayatolás. Estos no han dudado en aplacar ese levantamiento espontáneo de su pueblo con sangre, también con violencia, pero eso no ha frenado las manifestaciones por las calles de la capital y en otras ciudades, como van a ver a continuación. Diferentes organizaciones de derechos humanos señalan que los muertos superan ya los 400 e incluso algunos reportan más de 500 y los detenidos en torno a 10.000 personas. Sin embargo, y debido al apagón tanto de Internet como de las telecomunicaciones impuesto por esta teocracia islamista, es muy difícil conocer lo que está realmente pasando sobre el terreno. Varios medios iraníes independientes pues están hablando de hospitales desbordados, donde se acumulan pues los heridos por armas de fuego y los cirujanos pues no dan abasto. Este levantamiento, que empezó como una contestación a la grave crisis económica del país, pues se ha convertido en todo un desafío que pone contra las cuerdas al régimen de los ayatolás. Veremos, Jano, porque las imágenes son tremendas. Obviamente, tampoco por no herir sensibilidades y tampoco el algoritmo de YouTube. Sí, me ven por el algoritmo de YouTube, no por las sensibilidades. Bueno, pero también por las que vídeos... Hombre, sí, hay vídeos salvajes. Son estremecedores. Sí, no, pero bueno, dan una idea de la magnitud de estas protestas, que no son nuevas. En 2022, acuérdate, hace 4 años ya, hubo también manifestaciones masivas. Estas parece que han dado un paso más, incrementan esa protesta en las calles y bueno, a ver qué sale de ahí. Sí, son sin duda de los últimos años, que es verdad que en numerosas ocasiones hemos contado las protestas en Irán, pero estas son las que más fuerza han cogido. Y de momento no están consiguiendo detenerlo. Lo que pasa es que esto pues ya sabemos. Y llamativo el silencio también del feminismo, del mal llamado feminismo aquí en España. Claro, pero ¿cómo que van a decir si les pagan ellos? O sea, claro, ¿qué van a decir? Pues igual que lo de Venezuela. Uy, el derecho internacional, qué mal, qué mal. Ya, qué mal. Ahora, por lo que sea, pues no hay derecho internacional. Qué selectivo es el derecho internacional, ¿eh? Sí, de aplicarlo solo, reclamarlo cuando a uno le conviene, ¿no? Y bueno, al igual que es atronador la fuerza de las protestas, también es atronador el silencio de ese falso feminismo que sufrimos, por desgracia, aquí en Occidente y en España, en concreto. En España sí, también. Aunque afortunadamente cada vez menos gente se come el rollo, ¿eh? Ya no se lo tragan, Sigue habiendo gente, pero... Sí, hay una cuota... se califican por sí solas, ¿no? Pero bueno, cada vez hay más gente que no compra esa mercancía averiada. Silencio total, pero bueno, desde aquí todo nuestro apoyo al pueblo iraní, que como explica Garín, es que claro, la historia de Irán, esto en realidad es una anomalía. Un pueblo persa, que estén ahora con el rollo de esta revolución islámica, pues esto muchas veces cuando decimos, necesitamos un cambio, ten cuidado a veces con lo que deseas, que nunca sabes lo que puede venir. Se postula el hijo, ¿no? Del último Shah de Persia, ¿no? Sí. Reza Pahlavi. Reza Ciro, como Ciro el Grande, Pahlavi. A ver. El hijo, sí. En fin. Veremos, Jano, lo que pasa, porque es muy interesante también a nivel geopolítico lo que puede suponer la caída del régimen de los ayatolá. Ojalá contarlo pronto. Bueno, ¿y de lo nuestro qué? Claro, ¿qué pasa con nosotros? Las encuestas, ¿qué dicen? ¿Qué no pasa, Jano? ¿Qué no pasa? Sí. Es que esto, aquí volvemos de las vacaciones, pero es que no han parado de pasar noticias. Tampoco las encuestas se han frenado. Ya han llegado las primeras en este 2026, que bueno, vaticinan una victoria aplastante de las derechas en España y también un batacazo tremendo para la izquierda. De hecho, si hoy se celebrasen elecciones, el PSOE obtendría el 26,3% de los votos y una horquilla de entre 103 y 105 escaños. Su socio de coalición, Sumar, caería hasta el 6,1% y lograría entre 9, Jano se ríe, entre 9 y 10 diputados, y es lo que refleja el último sondeo realizado por NC Report para el diario La Razón. Vamos a verlo ahí en pantalla y que apunta a que ambas fuerzas se quedarían en un máximo de 115 diputados. De hecho, entre las dos no están ni siquiera siendo capaces de igualar el resultado que obtuvo Sánchez en solitario en las elecciones del pasado 23J, que en este caso fueron 121. La victoria sería clara para el Partido Popular, con una horquilla entre 145 y 147 escaños, y llamativo también es el auge tremendo de Vox, absolutamente disparado, y que se coloca entre los 60 y 62 escaños. Otra encuesta que ha publicado el diario El País, en este caso, Jano, también apunta al 18% de los votos para Vox. Así que, bueno, encuestas son, pero bueno, también dan una idea, y sobre todo lo que pasó en Extremadura. Lo tenemos Aragón.
tenemos Castilla y León y tenemos Andalucía, que eso merece. Jesús Montero va a ser una cosa Es extraordinaria. un ciclo, desde luego, muy interesante para ver cómo poco a poco se va. La campaña de Pilar Alegría, la anticampaña, en realidad. Pues parece que está diciendo, no me voten, por favor. ¿La está siguiendo? Sí, que la estoy enganchadísimo. Lo que pasa es que es verdad que, claro, hay prioridades. Me ha llamado también mucho la atención, Jano, el acento que se le ha pegado a Pilar Alegría de repente, ¿no? Así como, bueno, en fin, muy mañico, ¿no? Y dices, pues si no te he escuchado en los últimos años que has estado de portavoz, o sea, supuestamente se ha refinado, ¿no? Pues ahora de repente, pues se le nota, pues es una persona muy cercana a su pueblo. Que dice, vuelvo a casa. Y entonces saca imágenes. El que no esté siguiendo la campaña, por favor, que lo haga, que es divertidísimo. Sigan a Pilar Alegría, porque además lo sube ella. Sí, claro. No, esto lo están subiendo los de enfrente para ridiculizarla. No, en absoluto. Lo sube ella diciendo, qué idea más buena. Y entonces su casa parece los años 30. O dice, anterior todavía. Sí, o sea, va como que soy pobre. O sea, que vengo aquí de una aldea rural, que dice, coño, a ver, que es Aragón, que no sé, que, bueno, en fin. Sí, haciendo casi como de menos. Sí, como diciendo, aquí en Aragón somos así. No, pues en Aragón no sois así, coño. Aragón ¿A también que es no, una Héctor? Próspera, se ríe. Héctor es de se Aragón, ríe. claro, no da crédito con es el que, asunto. en fin, y si es así, si se diera la circunstancia de que es así, joder, has sido ministra y portavoz del gobierno de España trincando un montón de dinero, comprarle una casa nueva a tu madre o a... Ay, sí, es verdad. Utilizando a su madre, ¿no? También. Claro. Entonces, no sé, me parece muy bien. Pues ahora está pues muy de moda también reclamar o sacar pecho por los orígenes humildes, ¿no? Que oye... Sí, eso siempre parece una estupidez, pero bueno, hay gente que lo utiliza como, mira... Ahora es todo lo contrario, porque antes Okay, era tío. destacar que uno venía de alta alcurnia, ¿no? Procedía de alta alcurnia. Ahora es todo lo contrario, ¿no? Que me parece muy bien. Cada uno pues reivindica sus orígenes, pero en el caso de Pilar Alegría es llamativo. Dices, oye, pues ya que tienes así a tu familia, pues cómprales algo, ¿no? Qué bien nos lo vamos a pasar, Juanín. Porque la campaña va era a ser divertido, Guau, sí. Está siendo increíble. Comiendo churros y todo. Sí, claro, sí, del pueblo. Vamos, que hay algunos, claro, que dentro de la PSOE dicen, oye, esto no está claro, que estamos ya cerca de bajar de los 100. Es que un 26% lo comentabas, me parece muchísimo. Pero bueno, este es el país en el que vivimos. Y entonces está Jordi Sevilla, que este es el de las 2 tardes que le decía Zapatero. Zapatero decía, yo tengo una idea de esto de economía. En 2 tardes en te 2 tardes te lo explico todo. Parece que se lo explicó mal y arruinó el país, pero este ahora dice... Pequeño detalle. Que la PSOE buena, que Sánchez no. Claro. Bueno, el rollo de siempre, hay cosas que no cambian. Sí, pero fíjate que como es la era socialista, que digamos de hasta Felipe González son todos fachas en el Partido Socialista, pero es que ahora ya se ha pasado a la era de José Luis Rodríguez Zapatero, que eso ha sido lo especialmente llamativo, Jordi Sevilla, que seguro que le van a llamar facha, fascista o lo que se puedan ustedes imaginar por haberse puesto en contra de Pedro Sánchez, o por lo menos lanzar un manifiesto en el que plantea a debate pues un pensamiento interno distinto al que ahora impera, ¿no? En el Partido Socialista. Y el exministro socialista, Jordi Sevilla, también expresidente de Red Eléctrica, ha publicado ese manifiesto con el que quiere promover ese debate crítico dentro del partido, por primera vez, como decimos, por parte de un miembro de la era de Rodríguez Zapatero. No precisamente desempeñó un cargo irrelevante, era ministro de Administraciones Públicas. Considera que se encuentran frente al callejón sin salida al que le ha llevado Pedro Sánchez con las políticas de crispación, también de bloques enfrentados. Afirma que este nuevo tiempo reclama una nueva generación de acuerdos en el seno del partido y que aún había esperanza de dar un golpe de timón en el rumbo del Partido Socialista. Así lo anunciaba Sevilla a través de sus redes sociales. Todavía estamos a tiempo de cambiar el rumbo político y de alianzas que nos ha conducido a una España donde la extrema derecha crece y el apoyo al socialismo disminuye. Oh, no. Para eso presentamos el manifiesto Socialdemocracia 21, para promover un debate autocrítico en el seno del PSOE que le permita recuperar la autonomía política que nos pide una mayoría de ciudadanos. Joder. Recuperar el PSOE bueno, ese gran fantasma que yo todavía no lo conozco, la verdad. No, y digo volver a los orígenes, a las checas, ¿será? Supongo, sí. O la dictadura del proletariado. Sí, que esos son sus orígenes. Sí, claro. Cuando Largo Caballero decía aquello de si no lo logramos por las urnas, lo lograremos por las armas. Supongo que ese será el PSOE bueno, ¿no? Que reivindica a toda esa gente. Y lo intentaron, para que no les salió bien. No les salió bien. Pero lo intentaron. Contaremos, Juanín. Porque está... ¿Qué año, eh? Le han preguntado a Sánchez al respecto. ¿Qué opinaba de lo que había dicho Jordi Sevilla? ¿Y qué dice? Me llama la atención. Eso ha sido lo único que ha dicho. Es que a su mujer la contratara Telefónica y Google no le llamó la atención. No, eso no. Eso dijo, normal, que vale tanto Bego. Que dijo, pues claro. Estaba entretenido esta mañana que ha llamado a una docena de ministros para ver cómo una grúa empezaba a tirar un edificio abajo.
Joder. Han estado ahí en campamento, la operación campamento para sobre ese suelo de administración pública, pues edificar nueva vivienda, ¿no? 40 años, el proyecto lleva en mente. Y simplemente ha convocado a la prensa para escenificar como una grúa empezaba a romper la cornisa de arriba del todo de ese edificio. Qué emocionante. Hombre, ha sido increíble. Yo me he emocionado, de verdad. Sí, ahora lo vemos luego en la tertulia, para que se emocionen también nuestros espectadores. Exacto, ha sido tal cual. Pero bueno, se pueden emocionar seguro mucho más, yo creo, con nuestra gran tienda Freedom Collection, Jano. Hombre, oye, qué acogida ha tenido. Un éxito apabullante. Una cosa hay que decir, porque claro, muchos dicen, a mí no me ha llegado o me ha llegado rota la taza. Esto es MRV, que no pasa nada. Si tardamos, pero se devuelve la taza. Si el pedido lo han extraviado, que dicen, también, Claro. es que cada uno se cree que nos va a quedar el dinero, pero hombre, ¿cómo vamos a hacer eso? Por favor, Dios? eso, si estuviéramos en un partido político, pues todavía, pero no es Pero el no, caso. no es el caso, no es el caso. no. Entonces, bueno, perdón por la parte que nos toca, porque al final es verdad que me reúnes con la empresa que trabajamos nosotros, porque son todas iguales. Y en Navidad es una locura, Sí. todos. Todo el mundo que tiene una empresa que se dedica al comercio online, te dice, no. Pues A ahí ver. dije, oye, ¿tú con cuál tal? No sé qué. Y Te que- da igual. y que DHL, Seur, Correos, lo que tú quieras. y esto... siempre hay un mínimo porcentaje que es verdad que al que le toca en cuestión, Fastidia. pues le fastidia. A mí y me ha mucho. pasado estas Navidades que pedí por Amazon, O sea, que Amazon, mira Sí, que es sí. potente. Dije, esto me llega perfecto para Navidad. Estás esperando Te lo todavía, ¿no? juro. Y digo, pero coño. Y pues sí, si pasa con Amazon, pues bueno. Es normal también, claro, el volumen es altísimo. Sí, les pedimos disculpas, pero bueno, tenemos que decir que por lo general Sí, la inmensa mayoría llega todo bien y todo perfecto. Todo bien. Sí, claro. Sus majestades los Reyes Magos pues han dejado muy buenos regalos y nosotros, pues igual que el Corte Inglés, seguimos de rebajas, Jano. Claro que para sí. anunciarles a nuestros espectadores que tienen hasta un 40% de Qué descuento. maravilla. Vamos a verlo en nuestra página web, ahí en freedomcollection.es, donde tenemos pues eso, descuentos hasta el 40% de descuento solo por tiempo limitado, además, Jano, de un 30% en todos y cada uno de los artículos de nuestra página web. Oye, pues ¿qué más puedes pedir? Un Vamos. 30% y algunos un 40%. Algunos un 40%, sí. Pues Y bueno, fantástico. para el que quiera, pues eso, calcetines, gorras, sudaderas, camisetas. No te puedes imaginar la cantidad de amigos que me han mandado fotos estos días Sí. con los productos que han recibido. Estaban súper contentos, desayunando ya con sus Con sus nuevas tazas. tazas, luciendo esas camisetas. Hemos creado tendencia, Jano. Sí, y que siga, porque además es una manera también de ayudar a que nosotros sigamos aquí. Hombre, claro que Al sí, final- claro que sí. Y bueno, sentimiento de pertenencia. La gente se siente muy orgullosa de lucir esos Es productos. que hay muchos muy molones, sí. Las Son cosas como son. todos muy chulos, Jano. Yo tengo mis favoritos. Hombre, a ver, yo también, pero hay que apostar por todos. Sí, no, sin duda, sin duda. Exacto, los hermanos chiquititos también hay que acordarse de ellos. Siempre, de vez en cuando. siempre. Pues bueno, ya lo saben, freedomcollection.es, rebajas durante todo este mes hasta del 40%. Nos vamos a la tertulia. Arrancamos la tertulia y lo hacemos dando la bienvenida a Guadalupe Sánchez. ¿Qué tal, Lupe? Hola, buenas tardes y feliz año a todos los espectadores. Muy contenta de volver, ya había ganas. Sí, porque es verdad que hicimos el programa especial de Venezuela, pero por videoconferencia desde distintos puntos del mundo. Eso no contaba, eso no contaba. No, pero muy seguido, ¿eh? Fue muy seguido. Y oye, con el paso de los días, ahora hablamos del tema, no íbamos muy Ha envejecido, creo que ha envejecido Ha bien. envejecido bien. Rubén Arranz, ¿qué tal? Muy bien, feliz año a todos los que no tuvieron la fortuna de ver. ¿Me estás mirando ya la vestimenta para hacer un comentario? A ver, venga, por favor. No, es que me ha recordado, no sé, un autobusero de la MT, ¿no? Es verdad. Efectivamente. Oh, mira, que aparte el pantalón es azul marino. Sí, es que viene como uniformado, sí. ¿Pero Sí. por qué? ¿Esto es un propósito de 2026? 2026, nuevo año, un poco más. Uno cumpleaños y ya ve ni camisa por fuera, ni, Un año en ni movimiento. zapatillas. Sí. Aparte el frío viene a vestir bien, ¿no? Como no el llevar verano, solo que es la camisa. época de los bárbaros y Sí, las eso sin duda. camisas de lino y cosas terribles de esas que tengo en el armario ahí, un poco mirando como no queda otro remedio en verano. ¿Pero las camisas blancas no vas a usarlas? Sí, claro. Por Ah, supuesto. vale. Claro, hombre, por favor, el uniforme es el uniforme. Ah, vale, no, me estaba asustando. Digo, a ver si este va a ser el nuevo look. Luca Costantini, ¿qué tal? ¿Qué tal? Muy buenas. ¿Cómo Muy bien, estás? Feliz año a todos. Bien, muy bien. ¿Todo en orden? Todo en orden, todo en orden. Con ganas de ver el conductor aquí, dónde nos lleva, ¿no? Condúcenos, Rubén. Pero guíanos. Oye, Está ¿no? por Italia, ¿no? He estado por Italia, efectivamente. Muy bien. Mucho interés en Italia por el tema, por lo que está pasando. O sea, por Venezuela, por Zapatero, por tal, igual. O sea, Sí, en Italia sí, también me están están llamando preguntándome qué tal, cómo, o sea, cómo se ve desde aquí, todo lo de ahí, pero en clave
Zapatero, no Zapatero, si qué va a pasar con él, o sea, porque él es una figura que en Italia, como Sánchez, pues tiene mucho interés, o sea, les interesa mucho. Es que somos primos hermanos, entonces al final, igual que nosotros también, pues nos enteramos mucho. Bueno, en Italia a nuestro presidente del gobierno le designaron como el mejor europeo del año. Bueno, una revista italiana. Una revista eso que paga la Internacional Socialista, ¿no? Una tal il plurale. El equivalente a plural, iba a decir yo. Bueno, ahí, claro, o sea, ahí el Expreso, en realidad, a diferencia del plural, te quiero decir que es una revista, o era una revista con mucho nombre hace años, o sea, era una de las mejores revistas. Lo que pasa que ahora se ha quedado realmente, bueno, residual, no la lee nadie, no sé si el dueño es un tipo que me han dicho no sé qué, estrambote. Vamos, como el plural. Bueno, y claro, ahí queda la duda de si es una operación, o sea, que el Expreso ha hecho, ¿no? Diciendo con la cara de Pedro Sánchez, hombre del año, tal, o sea, si ha sido motu propio, o si la Moncloa le ha metido ahí un poco de, ¿sabes? Una pequeña inyección de dinero, no lo sé, eso... Pero los acaban todos como diciendo, mirad. Porque esto, ahora que también estoy diciendo... Sí, también han publicado cosas en Italia muy críticas con Sánchez, lo que pasa que, claro... Eso no aquí Eso los ministros claro, no lo publican. Claro. Pero se acaban como... Además, es que esto es muy absurdo, diciendo, mirad lo que dice una revista italiana, Sánchez es el mejor presidente, votadlo en masa. Claro. Y ahora están haciendo eso con Zapatero, diciendo, mirad lo que ha dicho el régimen chavista. Claro, por eso. Que le ha dado las gracias a Zapatero. Pero qué cojones, o sea, esto es que es absurdo, pero va con ese rollo, Lupe. Y lo que es peor, no solo se hacen eco de lo que dice el régimen chavista, sino que esgrimen comunicados que emiten los familiares de presos políticos liberados, de los que claramente se puede colegir que estas personas están siendo, bien directamente ellos, bien a través de sus familiares y conocidos en Venezuela, coaccionados y amenazados, pues utilizan estas misivas donde yo creo, es posible que me equivoque, pero yo creo que una de las cosas que les obligan a decir es que dan las gracias al gobierno de España y en especial a Rodríguez Zapatero, pues están utilizando estas misivas para blanquear. No sé, tiene un cierto punto de humor, no nos vamos a engañar, que después de la detención de Maduro y, vamos a decir, extradición a Estados Unidos, justo en ese momento empiece una campaña de blanqueo, una campaña de blanqueo de la figura del expresidente del gobierno, que todos sabemos que tiene lazos estrechos con el régimen venezolano y lamentablemente con el tema de los presos políticos. Tanto es así que los que están en España y se pueden expresar libremente, incluidos, por ejemplo, el portavoz de los presos políticos venezolanos, han señalado directamente a Rodríguez Zapatero como una de las personas que visitaba el helicoide. O sea, yo no me quiero imaginar. Tú ves lo que es el helicoide y empiezas a conocer lo que se hace allí, y de hecho estamos conociendo que a lo mejor algunos de los presos que se han anunciado que se van a liberar, por desgracia, no va a salir vivo de allí, van a haber fallecido como consecuencia del trato y de las torturas recibidas. O sea, ¿tú te imaginas a un expresidente del gobierno de un país que se supone democrático como España y miembro de la Unión Europea visitando un recinto carcelario, una checa donde se cometen torturas, y diciendo, si nos creemos lo que dicen estas personas, estos expresos políticos, y advirtiendo a estas personas que no deben mencionar lo que allí sucede, y de hecho, sin necesidad de saberlo, que después de visitar ese centro no haya denunciado qué es lo que pasaba allí, qué es lo que vio allí, porque que Monedero o que gente del círculo de Podemos haya negado la existencia de presos políticos o haya negado lo que allí sucedía, yo creo que no sorprende a nadie, pero lo de este tipo es ciertamente repugnante. Entonces, pues eso, estamos ante una campaña de blanqueo ciertamente vergonzosa, porque guste más o menos, a quien hay que darle las gracias por el principio del fin, de lo que parece ser el principio del fin de la dictadura en Venezuela, es a Donald Trump y sobre todo al ideólogo de toda la operación, que es Marco Rubio. A Zapatero lo que habrá que exigirle
más pronto que tarde, son responsabilidades, espero que penales. Es que esto que dices, Lupe, llama la atención, viendo ya no la prensa de Il Plurale y compañía, sino prensa que supone que está en contra del sanchismo, como también están colaborando en este rollo por su odio a Trump, que dices, oye, mira, Trump te gustará más o menos, habrá cosas que te gustarán o cosas que no te gustarán, pero que en este caso, solo para no darle la razón en nada, esté diciendo que esto es obra de Zapatero, ¿a quién pretendes engañar? Es que yo creo que cuando tú eres analista no tienes que dejarte llevar por tus filias y por tus fobias, es decir, tienes que analizar las cosas en su justa medida. A mí me gustaría que todas estas personas de la prensa liberal española, por decirlo de alguna forma, me explicaran cómo se libera un país de una tiranía así, por ciencia infusa. Hay un ejemplo estos días, que es el de Irán, que llama la atención, porque se está esperando algo que no ha sucedido como sucedió en 1979, con una parte del ejército se puso a favor de los revolucionarios y a partir de ahí se recibió a Khomeini en orden multitudes. Lo que pasa que en ese caso es verdad que el ejército se significó a su favor. Aquí es verdad que hemos visto policías, hemos visto gente de las fuerzas contingentes de las fuerzas del orden volverse para apoyar a los manifestantes o negarse a cargar, pero también hemos visto que hay hasta... se calcula, vamos a decir, varios cientos de víctimas como consecuencia de la represión, entre otras cosas, ejecutada por el ejército. Y con respecto a... Por lo tanto, eso lo que prueba es que o la revolución tiene éxito y genera esas víctimas, o hay un punto que sin intervención exterior, y yo entiendo que genere dudas éticas una intervención exterior, cómo no, pero muchas veces hay que copiar la teoría del mal menor y no creo que me haya caracterizado por defender posturas trampistas, pero en este caso creo que el plan está justificado porque en Venezuela también había habido una intervención previa exterior que se ha desarrollado durante los últimos años en las que han participado desde China hasta, por cierto, la propia Irán. Vamos a ver, con respecto a Zapatero. Zapatero llegó a Venezuela en el año 2014. ¿Qué estaba sucediendo en el año 2014? Que era la transición entre el chavismo y lo que es la dictadura de Nicolás Maduro. Acaba de morir o había muerto un año antes. Chávez, el caudillo venezolano, por cierto, que llegó al poder con otro golpe de Estado en 2 intentonas, con 200 y 200 muertos también. Lo digo porque parece que le eligió el pueblo democráticamente cuando realmente consumó ese golpe. Y a partir de ahí Zapatero se esmeró en ayudar al régimen a ganar legitimidad. Y hay un punto clave que señalan todos los venezolanos, que es cuando Maduro pierde el control de la Asamblea Nacional y crea la Asamblea Nacional Constituyente, es decir, una cámara paralela para reformar la Constitución, que es lo que persiguen estas dictaduras, estos dictadores socialistas iberoamericanos, y es un paso clave. Y se inventa la Asamblea Nacional Constituyente. Y se van a negociar a República Dominicana con el gobierno venezolano. Y Zapatero, que se supone que va en un papel de mediador, termina por ayudar a Desi Rodríguez y a su hermano a que el régimen gane tiempo para tomar el control de las calles, donde había habido decenas de muertos, manifestaciones durante los últimos meses y donde se había sembrado cierto caos que había debilitado la dictadura. De Zapatero desconfía la oposición venezolana desde entonces, y desde entonces ha pasado ya casi una década. Entonces, que ahora, después de negar la existencia de presos políticos en la Checa, del Helicoide y en otras tantas, reitero, Checa, vamos a hablar de Checa. En la Checa se despellejó a André Uning, que era el líder trotskista español, hasta se metía a la gente y se le torturaba por ir a misa. Es decir, las checas son así. Y las checas siempre responden a una dinámica de terror que heredan los comunistas de otras vertientes anteriores. Eso es lo que la izquierda de este país, la izquierda radical y no tan radical, pero radicalizada, lo digo por Podemos, pero también por el PSOE, ha defendido durante años. Ha negado la existencia de presos políticos y ahora están intentando lavar, con el apoyo, por cierto, de algún lobista al que se le debería caer la cara de vergüenza porque es millonario sirviendo al mal, están con ese apoyo intentando blanquear la figura de alguien que ha colaborado durante años para que se mantuviera ese régimen y el de otros puntos de Iberoamérica, como José Luis Rodríguez Zapatero. Luca. Pero, o sea, yo cuando los medios de comunicación publican que Zapatero ha maniobrado, hecho algo para el tema de los presos políticos y tal, o sea, para la liberación de los presos políticos, yo no creo que la intención es, al menos
de algunos medios de comunicación. Yo creo que no creo que la intención es blanquear la figura de Zapatero. Es cierto que luego la izquierda, en fin, los afines a Zapatero usan esta información con ese fin. Pero yo creo que se trata simplemente de demostrar cómo Zapatero, en un momento evidentemente de dificultad del chavismo, está intentando pilotar o apadrinar o ayudar una transición desde un chavismo de Maduro duro a un chavismo blando de Delcy Rodríguez. O sea, creo que lo que se está intentando explicar es cómo Zapatero, que durante años, como habéis comentado, no ha dicho ni mu sobre el tema de los derechos humanos, los derechos civiles, el problema de Venezuela, ha ido a todas las elecciones falsas además, o sea, amañadas, para legitimar, entre otras, las últimas del año 2024 con nada más y nada menos que con Monedero. O sea, pero yo creo que sí que se trata un poco de, a través de la figura de Zapatero, de ver cómo Zapatero está recogiendo un poco los cables, ver, digamos, cuál es la última esperanza del chavismo o del filo o de la gente afín a los chavistas, que es intentar evitar que haya un cambio de régimen de 180 grados, o sea, que haya realmente una transición democrática pura y dura. Yo, por eso, o sea, yo creo que sobre las informaciones que se publican sobre Zapatero, yo creo que tampoco tenemos que entrar en esta lógica de, bueno, si publicamos que Zapatero ha estado ahí metido con el tema de Delcy y tal, es que entonces Zapatero es el héroe de la liberación de los presos políticos. No, o sea, eso no. Pero yo no digo... Evidentemente, esto depende de la operación de Estados Unidos y del hecho, perdóname la expresión, de que los chavistas están acojonados. Es así de sencillo. O sea, el Delcy Rodríguez, la operación de Delcy es clarísima. Están intentando salvar los muebles, apelando a Donald Trump a que Trump no decida pues echarlos a todos, fundamentalmente. Lo que pasa es que la administración americana, yo creo que también es muy pragmática, que creo que más o menos, Rubén, lo que tú estabas comentando, y que sabe que tú no puedes dar un vuelco a un régimen que durante 20 y picos años ha aniquilado a todo tipo de oposición. Hay 8 millones de personas que han salido del país. Los que se quedan, por definición, estarán asustadísimos y no tienen ni siquiera los medios materiales como para revertir el régimen desde dentro. Entonces, claro, los americanos saben perfectamente, o sea, están haciendo un poco un juego, yo creo, de utilidad. Es decir, mira, oye, vamos a intentar resolverla. Esa es la esperanza que tengo yo. O sea, la idea de que se vaya hacia una transición democrática, pero que de alguna manera habrá que, en fin, aceptar al pulpo como animal de compañía. Pero porque en las situaciones como estas es difícil hacer un cambio de 180 grados imposible. De un día para Salvo otro. que dejes un vacío de poder que ha pasado en otros países que Estados Unidos... Salvo que no haya una guerra civil. Claro, pero perdona. mira, ahí cogiendo ese hilo, es que a mí me lo tienen que explicar algunos analistas tan sesudos que hay en este país, que son maravillosos todos. ¿Qué diferencia hay entre, por ejemplo, cuando defendieron la intervención de Irak, por cierto, que afectaba menos directamente a España que esta, y esta que rechazan? ¿Cuál es la diferencia? Su manía personal. Porque esta realmente, la de Venezuela, sí que afecta directamente a España. Es la figura de Zapatero, la figura de este PSOE. El secuestro y asesinato de Bin Laden. Por ejemplo. Que la apoyaron como una operación militar perfecta, claro. Mientras que hoy llaman trampistas liberales a todos los que decimos que esta operación es impecable desde un punto de vista militar y puede dar muy buenos frutos desde el punto de vista político. Pero es que esto, si lo vemos desde el punto de vista amplio, que es lo que ellos no tienen, porque al final recitan lo que leen en tribunas, que son todavía igual de cortas de miras, lo de Venezuela sí que en realidad afecta a España. Es decir, reitero, a lo mejor el método es cuestionable. Yo entiendo que la gente lo cuestione, entiendo que la gente cuestione que de repente, como sucedió en Granada, llegue y se produzca un cambio de presidencia así. Lo entiendo. Es decir, no puedo llegar a entender ese razonamiento, aunque no lo comparta. Pero es que en este caso yo creo que los españoles se pueden alegrar, porque Venezuela ha contaminado la política española durante los últimos años. Y si ascendemos por encima de los árboles, es que no vemos Venezuela, es que vemos todo el grupo de influencia del Foro de Sao Paulo y del Grupo de Puebla. ¿Qué te decían, Luca, cuando publicaba sobre el nexo de Podemos con Venezuela hace unos años? Se reían, lo ocultaban. Y cuando hablábamos del Irán, hablaban, bueno, tenemos que cabalgar con nuestras contradicciones, entre contradicciones. No, oye, esta influencia exterior, reitero, influencia exterior en la política española ha condicionado este país y diría que lo ha empeorado porque lo ha llevado hacia terrenos populistas. Por lo tanto, desde el punto de vista del ciudadano español,
creo que tienes que sentirse moderadamente satisfecho con lo que ha sucedido. Yo estoy encantado. Bueno, ha condicionado la política española y la política internacional, ¿eh? Mira, una de las cosas que comentaba Luca es que hay que analizar la operación estadounidense desde el pragmatismo, no solo desde el punto de vista del deber ser y de lo que dice el derecho internacional. Más allá de que, como ha señalado Rubén, pues efectivamente hay mucho analista que es incapaz de analizar a Trump sin dejarse llevar por ese síndrome antitrumpista que, oye, yo lo he criticado pues por la reunión, la encerrona que le hicieron a Zelensky, por los ataques al Poder Judicial, pero si creo que esto está bien hecho, pues lo voy a decir, es decir, no se me caen los anillos. Hablaba Jano cuando ha hecho la presentación al inicio de que aquel especial que hicimos el día que sucedió todo y que improvisamos, pues está envejeciendo bastante bien, al contrario que otras columnas. Y el análisis que hicimos en ese especial, que lo voy a resumir muy, muy rápidamente, consistía, punto número 1, en intentar trasladar otra vez que las palabras de Trump, al contrario que las de Rubio, las palabras de Trump hay que analizarlas siempre que él habla, aparte de que es un señor muy mayor y que me van a perdonar sus fans, pero está un poco senil, él habla siempre en clave interna. Y ellos en clave interna pues tienen una disputa con los American First porque él llegó al poder prometiendo que la política internacional de Estados Unidos iba a dar un giro de 180 grados porque se iba a limitar a sus propios intereses. Entonces ellos cuando intervienen en Venezuela pues también tienen que introducir la explicación de por qué a Estados Unidos le interesa a Venezuela, el tema del petróleo, etcétera, etcétera. Esa fue la primera clave que dimos. La segunda clave, como ya he dicho, hagan caso a Marco Rubio, que es la figura providencial. Y lo que dijimos en ese programa, y que luego confirmó Marco Rubio, es que efectivamente, como indica Luca, en una transición de régimen, un régimen que, por cierto, ha cooptado, ha colonizado todas las instituciones durante 30 años, que controla el poder militar, que controla además a los paramilitares, los llamados colectivos. Estamos hablando, pues seguramente estemos hablando de 300.000 o 400.000 personas armadas, armadas, fuertemente armadas, que solo obedecen a mandos del chavismo, con una oposición que, y en esta clave había que interpretar las palabras de Trump sobre María Corina, lo que pasa es que pues eso es un gañán, pero con una oposición que está totalmente deslavazada dentro de Venezuela, es decir, no hay estructuras de la oposición, toda la oposición, todo lo que fueron referentes jurídicos, legales, intelectuales, políticos, ha tenido que abandonar el país, ha tenido que exiliarse. Esta fuerza son 8 millones de personas, no todos son oposición, pero sí buena parte. Entonces, ¿cómo pretendes tú que al día siguiente llegues, corones, me vais a perdonar la expresión, a María Corina o a Edmundo como presidente del gobierno y todo fluya y todo sea paz y felicidad? Eso degenera en un conflicto armado y Marco Rubio lo sabe muy bien. Por eso ha diseñado este sistema en 3 fases de primero vamos a asentar y a estabilizar, vamos a asegurarnos de que los sucesores de Chávez están a nuestro servicio, vamos a iniciar más pronto que tarde la segunda fase, que es la de la liberación de los presos políticos y la de ir creando las condiciones para que se pueda celebrar unas elecciones libres en Venezuela, y la tercera fase será la de elecciones libres. Y además es que Marco Rubio lo enfoca todo, y yo esto lo llamo la jugada del efecto dominó, lo enfoca todo desde un plano geopolítico. Porque este señor lleva detrás de la caída del régimen de Cuba y de Venezuela mucho tiempo. En mi opinión, a lo mejor me equivoco y me tengo que tragar mis palabras, pero yo creo que Marco Rubio es un genio. Entonces, él lo enfoca todo desde una perspectiva geopolítica que le lleva a considerar que una vez que Venezuela y Estados Unidos reanuda la producción de petróleo, porque estaba prácticamente parada, y además primero embarga toda la que se destinaba, iba en barcos, ya sabemos, barcos rusos a Irán, a Rusia, y sobre todo prohíbe que se venda, realmente no se estaba vendiendo, se estaba regalando, pero bueno, que se venda a Cuba. Esto va a llevar primero al colapso del régimen cubano. Esto va a comprometer muchísimo la posición rusa y además va a contribuir también a la caída del régimen iraní.
Venezuela cae. Dejan de usar el petróleo los proxies venezolanos. Cuba colapsa. Y sin Cuba cae todo el aparato ideológico, cae en parte ideológico y propagandístico y también en parte el aparato militar. Esto compromete muchísimo la posición de Putin en Ucrania, le obligará, a pesar de que no quiere, le forzará a un acuerdo que yo espero que sitúe aquello que él no quería y por eso invadió Ucrania, que era no tener a las tropas de la OTAN en la frontera. Pues lo que va a conseguir Putin es tener a las tropas de la OTAN en la frontera. Yo espero que eso sea lo que suceda. Y yo creo que estamos a las puertas también de la caída del régimen de los ayatolás, que no os imagináis cómo lo voy a celebrar. Y por último, que me he alargado mucho, a todos aquellos que utilizan el derecho internacional para objetar a la operación, les quiero decir una cosa. Hay que distinguir entre el legalismo, que es la obediencia acrítica y ciega a la ley por el mero hecho de que su aprobación resulte formal, y la legalidad. La legalidad yo la identifico con el derecho no al servicio del poder, sino al servicio de la causa de la libertad, de la democracia y de la justicia. De la libertad hablo de la libertad del individuo y la libertad de los pueblos. La soberanía no pertenece a quien detenta, y utilizo la palabra detenta, el poder contra la voluntad del pueblo. No pertenece a quien le ha arrebatado la voluntad al pueblo. Entonces, dicho lo cual, si entendemos que tenemos... Yo creo que esto ya ha quedado claro con la ley de amnistía, que por mucho que la aprobara el Constitucional, es una basura desde un punto de vista ético, moral y legal. Por mucho que le pase la manita al Constitucional. Parece que cuando hablamos de derecho internacional ya no es así. Y quien tenga dudas sobre esto, que le pregunte a los ucranianos, por ejemplo, qué hay del memorándum de Budapest. Ese memorándum en cuya virtud entregaba las ojivas nucleares que conservaban a cambio de que si había un ataque ruso le iban a ayudar una serie de aliados como Reino Unido, como Estados Unidos. Ahí están. Eso es el derecho internacional. No había ninguno de muchos de los que claman ahora. Pero por con eso. la invasión de Ucrania inventaron el relato de la desnazificación claro. para no reconocer que ahí sí que sucedió una violación de las fronteras, es decir, el derecho internacional. Aparte que se ha creado un discurso que realmente al final la potencia hegemónica es la que determina las reglas del juego o la que las marca. Y al final aquí estamos obviando Estados Unidos sigue, mantiene la hegemonía, se mantiene como el hegemón, como diría Rejón. Pero sería muy de ilusos, y he visto muchos análisis ilusos estos días, pensar que en Venezuela no había habido una intervención exterior previa. De hecho, el mero hecho, la mera sospecha de que, o no el mero hecho, el reconocimiento por Díaz-Canel de que había una guardia cubana ahí implica que ya Venezuela trabajaba en cooperación con otras potencias. El mero hecho de que el sistema... Que había intervención extranjera. El mero hecho de que el sistema de defensa de drones, que luego no ha funcionado, iraní, que se había desplegado en Venezuela, lo hubiera desarrollado con la colaboración de Irán, implica también que había determinadas potencias que estaban ayudando a armar a un país que está en el entorno del Caribe, es decir, en el entorno americano, que es el que más afecta directamente a Estados Unidos. El mero hecho de que Cuba, dentro de ese concepto zumbado que inventó el Che Guevara del foquismo y Fidel, ayudar a armar milicias, ya no solamente en Venezuela, sino también en Nicaragua, te dice que hay una intervención, hay una influencia exterior ahí que es previa a esta intervención. El problema es cuando se ve solamente una. Y se ve solamente una porque hay gente en este país comprada o al servicio de intereses de terceros países que forman parte de autoritarismos que son precisamente los que se impusieron en Irán y son los que defienden y son a los que quieren llevar a otra parte del mundo, que no son precisamente los que buscan que haya democracias liberales en esos territorios. Zapatero, que es uno de esos que está en la lista, pues así explica su gran fortuna. Las hijas, que no han empezado muy bien el año, las hijas, la empresa, me parece que la contabilidad se va a resentir. Vamos con ese informe de la inteligencia estadounidense señalando, porque hay un personaje, los venezolanos saben todos quién es, que es Miguel Rodríguez Torres. Es verdad que en España, pues no sonaba lo del SEBIN cuando vino a España, pero ahora se da a la luz por ese informe de la inteligencia estadounidense que lo vincula con Zapatero, que es el que él quiere poner al frente del gobierno venezolano. Sí, una noticia además que ha contado David Alandete en Big One Media hace unos minutos y que amplía también en el diario ABC el candidato de José Luis Rodríguez Zapatero para el futuro de Venezuela, el general Miguel Rodríguez Torres, está siendo investigado en Estados Unidos por torturas y narcotráfico. Un documento que se ha hecho público en las últimas horas, información hasta ahora confidencial. El propio Alandete lo ha publicado en su cuenta de la red social X. Esta es la parte de este informe que maneja la Fiscalía en la que se hace referencia a Zapatero en relación al
al régimen chavista, donde se ve la conexión que hay entre el general venezolano y el expresidente del gobierno español. Sectores del propio chavismo presentan a Rodríguez Torres como una opción de continuidad a futuro tras Maduro, pero Washington lo considera de momento inasumible. Que es que este tipo hay que recordar el perfil que tiene. O sea, es el que transforma el SEBIN, que básicamente se acaba a torturar a la gente, y ahora es el que Zapatero, es verdad que sí que cuando ha hecho de intermediario, el único que consiguió que saliese de la cárcel fue pero luego se enfadó con Maduro. Luca. Bueno, yo creo que, o sea, de todo del informe ese de Landete, en general, lo que vamos a ver de aquí a los próximas semanas y meses, yo creo que dentro del propio chavismo, y esto, bueno, supongo que es una esperanza también de Estados Unidos, es que empiece a haber una guerra fratricida interna. O sea, ojo a la clave esta. Sí. Porque, a ver, el chavismo, claro, no es una entidad monolítica como en todo. O sea, hay una sección, antes se ha medio comentado, una sección civil, digamos, de chavismo político, que sería la del Delcy Rodríguez, más o menos, o sea, políticos, dirigentes políticos. Luego está el sector militar, que sería Diosdado Cabello, o sea, los militares, pero luego están los paramilitares. Ese es el gran problema de este tipo de régimen, que han aprendido muy bien cómo llegaron, digamos, al poder para mantenerlo, de decir, bueno, está bien los militares que en su día nos apoyaron cuando llegamos, pero creamos un sector paramilitar que controlamos directamente nosotros, que es el mismo idéntico problema que tienen en Irán. O sea, el gran problema de Irán, más allá del ejército, lo que haga o no haga, el problema son los guardianes de la revolución, que son unas bandas armadas, en fin, sin ningún escrúpulos, que están matando a la gente en estas horas, en estos días, disparándole directamente en la cabeza. O sea, eso es lo que están haciendo, sin preguntar ni quién es, si estás en el lugar equivocado, el momento equivocado, ¡boom! O sea, esto es lo que está ocurriendo ahí, lo poco que sabemos, ojo, que este es otro. Entonces, claro, yo creo que ahora está claro que estos informes, estas informaciones que salen de que si es este señor, el amigo de Zapatero, de que si es Delcy, de que lo que pueda... O sea, yo creo que nos mueve en una situación en la que el poder empieza a hacer agujeros, ¿no? Y entonces, claro, ahí va a ser difícil saber quién pueda pilotar, ¿no?, ese tipo de transición. Pero respecto a lo que estábamos comentando antes, yo estoy de acuerdo en que en términos futbolísticos, o sea, el partido ha empezado bien después de unos cuantos derrotas, ¿no? O sea, yo creo que la salida de Maduro solo se la puede aplaudir. O sea, yo creo que toda la gente que quiera Venezuela y todos los venezolanos que han sufrido y sufren la situación, hombre, estarán felices. Lo vimos en Madrid, Luca. Lo vimos en Madrid. La gente salió. En el barrio de Salamanca pocos, ¿eh? Claro, esto hay que decirlo. Eso hay que decirlo. Yo creo que aquí falta una investigación sobre cuántos chavistas se han metido. ¿Cuántos han comprado el barrio de Salamanca? Claro. Acojonante. Tú fíjate que el chavismo intentó en un primer momento ir a comprar en Estados Unidos. Que aquí estamos hablando de Estados Unidos, malos, no sé qué, imperialistas. Los americanos se dieron cuenta y dijeron, oye, vuestro sucio dinero no lo queremos. Eso es muy interesante. Y cerraron las puertas. Sí. Y le abrimos las puertas de Europa a esta gente. Y en particular España, porque hay facilidades, oye, la notaría son españoles, porque se trata de eso, de blanquear dinero. ¿Y cómo se blanquea el dinero? Pues comprando actividades comerciales y comprando pisos y tal igual. Entonces, yo claro, que aquí a mí me gustaría tener una investigación, y esto lo tiene que hacer el poder público, no se puede pedir a los periodistas que accedan a los datos de Hacienda, lo siento, pero no podemos, para saber, oye, cuánto dinero y qué personas han traído este dinero sucio, manchado de sangre y de la droga en ese país, además condicionando luego, claro, el mercado inmobiliario y los problemas que la gente tiene. Pues mira, también de eso viene. Pero claro, ¿esto quién tiene que hacerlo? Yo creo que es más bien Hacienda. O sea, y a mí me gustaría que los gobiernos regionales y municipales hicieran algo, pero creo que esto es Hacienda lo que tiene que decir, oiga, usted, señor, esta operación me huele a blanqueo. Es que fíjate, cuando salieron en Madrid a protestar, bueno, a celebrar, perdón, no protestar los venezolanos, eran para que nos entendamos los repartidores, para entender de alguna manera. No eran los del barrio de Salamanca. No, que no sonó el claxon ni un segundo en ninguna calle. Aquí, es yo que te digo, la propia lógica dices, coño, yo te aseguro, todos multimillonarios. Yo te aseguro que ha habido cenas y comidas en restaurantes de élite de la capital que cuando cayó Maduro no pidieron un champán. Claro. Que no lo pidieron, porque no había nada que celebrar. Y había preocupación. También es cierto que seguramente había otras mesas y otros lugares. Sí, hombre, no, claro, seguro. Una situación, una pareja sentada en el metro, la línea 2, que me crucé ese día. Estaban viendo. ¿Cuándo conducías el metro? No, yo no sé conducir. O sea, metros por la vestimenta. Pero por la vestimenta. No, he estado de pluriempleado. Estaba en turno. De noche. Es verdad.
Me tocaba llevar la línea 2 ese día, me asomé un poco al retrovisor y vi ya que le quita. Iba a decir una cosa bonita por una vez, un poco sentimental, después siempre soy áspero, que soy influencer exterior, que si Delsi, que si leches, iba a decirlo, bueno, lo voy a decir. Había una pareja mirando el teléfono móvil, las noticias, y ella y él estaban emocionados, se les veía que estaban medio llorando por lo que acababa de suceder. Yo lo digo porque se ha publicado lo que sea, no voy a poner el adjetivo porque no quiero sobrecargar de trabajo a Lupe, de Antonio Maestre, el artículo que publicó de la gusanera venezolana que se había manifestado en Puerta del Sol. Por cierto, editado por La Sexta, del grupo A3 Media. Ellos que juzgan tanto el discurso del odio de los demás, que se lo hagan mirar cuando lo publican ellos. Lo digo porque no ha habido nadie en esa cadena que haya dicho Antonio Maestre, no tienes vergüenza por lo que has publicado. En 2024 había 7,89 millones de venezolanos en el exilio. Y digo en el exilio porque están exiliados, porque se han quedado sin país, porque es un Estado fallido. Como bien indicabas, ya no solamente es por el ejército y por los generales que a cambio de corruptelas relacionadas con el narcotráfico, con el crimen organizado, tienen y digo crimen organizado porque también está el ejército en ello, tienen controlado el país, sino también el aparato paramilitar que se creó a partir de otras cosas del Tren de Aragua o de la guerrilla que venía de Colombia, y eso controla el país. Eso no es una gusanera, Antonio Maestre. Eso son gente que se ha venido aquí por razones políticas, pero también por razones económicas, porque no tenían para hacer las famosas 3 comidas al día que decía Íñigo Errejón, y esa fue la gente que ha salido a celebrar. Y esa gente ha sudado sangre aquí en Madrid y en otras ciudades de España para intentar empezar de cero. Muchas veces con una edad en la que ya es mucho más compleja empezar de cero. Entonces, que esta gente, reitero, de la izquierda nacional, que tiene la legitimidad y la superioridad moral de su lado, que siempre nos está dando lecciones, que si el odio, que si el periodismo, que diga eso es absolutamente repugnante. Oye, hubo una imagen cuando salieron pocos, afortunadamente, en Madrid a defender, a protestar por la captura de Maduro, que le decían a un venezolano, lo insultaban y decían que se fuese a su país. Sí, pero coño, facha pobre, digamos. Facha pobre, sí. Digo, qué asco. Eso es mala gente. Eso ya no es de izquierda, eso es un cabrón, tío. Yo los llamo boomers sindicalizados. Sí, eran de ese yo creo que rollo, es una sí. bastante buena descripción de ese subgénero dentro de, y ninguno venezolano. De la izquierda. No, claro. Mira, primero, lo que indicaba Luca de que los poderes públicos, las autoridades investiguen las ramificaciones del dinero venezolano, siéntate y espera. Si podemos llegar a conocer algo de hasta dónde han llegado los tentáculos, ya no solo del dinero venezolano, sino del dinero iraní, del dinero ruso, del dinero chino, va a ser o bien gracias a los tribunales de justicia o bien gracias a Estados Unidos. Y seguramente a los tribunales de justicia de Estados Unidos. Y te voy a decir por qué, Luca. Los tentáculos llegan a unos niveles que si nos lo dicen, si nos lo exponen y nos muestran un esquema, no nos lo creeríamos. No nos lo creeríamos. Nos hemos quedado cortos. Para que me entiendan el lenguaje coloquial, está pringado todo el mundo, no todo el mundo, pero vamos. Sí, mucho más de lo que imaginábamos. Muchísimos más. Se publicaba, de hecho, este fin de semana que un diario israelí muy conocido, progresista, Haaretz, creo que se llama, que uno de sus columnistas estrella, de un diario israelí progresista, diplomático israelí, estaba cobrando centenares de miles de euros a través de un lobista catarí. Ponlo en relación con el dinero catarí, chino, ruso que se mueve en Europa por todo el tema, bueno, el catarí ya sabemos por qué, luego el tema energético con los rusos y los chinos, el tema de Huawei, el tema de las renovables, o sea, nos llevaríamos las manos en la cabeza. Están infiltrados en los medios de comunicación hasta el punto de que medios de comunicación que se supone que son de derecha, diciendo que lo que está pasando en Irán, algún comentarista muy lúcido diciendo que lo que está pasando en Irán es porque el que está al frente del gobierno iraní es liberal. O sea, es que hay que leer unas cosas que no puede ser. Dice, mira, podrían ser un tonto útil en el sentido que los mencionaba Musenberg, pero no, esto es que o pringas o no puedes decir una tontería. Sí, no puede ser. ser. Como Zapatero que dices que Y luego, mira, lo que comentaba Rubén del vomitivo artículo de Antonio Maestre en La Sexta, yo publiqué un tuit diciendo que por mucho menos, yo no creo que sea delito de odio, porque de hecho yo soy partidaria de que se derogue el artículo 510 de la ley de enjuiciamiento, del Código Penal, porque
solo se utiliza realmente desde un punto de vista político para persecuciones ideológicas, pero por mucho menos la Fiscalía ha abierto diligencias. Por ejemplo, ¿os acordáis de los cánticos del Colegio Mayor en los que ellos les decían guarrerías a ellas y ellas les contestaban a ellos en un tono cantando? Abrió la Fiscalía unas diligencias. Es cierto. Y todos nos pareció normalísimo. ¿Os acordáis que por lo del famoso llamado, no espero que esto no afecte, bulo del culo, que un señor... Bulo del trasero, vamos a ver. Bulo del trasero, sí, porque un señor denunció que le habían perseguido en Madrid, y entonces, Madrid era un lugar donde perseguían a los homosexuales por culpa de Ayuso, porque le habían perseguido y le habían tatuado no sé qué en el pompis. Bueno, pues resulta, la Fiscalía también abrió diligencias hasta este punto a este señor que había denunciado eso para que su pareja no se enterara de que había sido infiel, pues tuvo que confesar la verdad. Una brigada antiterrorista, mirando por las calles de tribunal de Malasaña. Una cosa increíble. Pero es que incluso, y cierro ya, este fin de semana, no sé si habéis leído que el Ministerio de Transición Ecológica va a poner en conocimiento de la Fiscalía. Sí, si te metes con los meteorólogos. Los tweets en los que te metes con meteorólogos o pones en cuestión el cambio climático por negacionismo. Uy, pues el Lupe voy a tener que contratar. Por negacionismo. Yo ahí sí que voy para adelante, seguro. Pues es que vamos a tener que contratar a alguien que nos represente a todos, incluida a mí. Entonces, claro, cuando te vienen, aquí había un debate, no, los mismos que te dicen que el derecho internacional te decían, no es delito de odio. Pues claro que no es delito de odio. Claro que no es delito de odio. El problema es que la Fiscalía está mirando para otro lado, mientras que por otras cositas de que impulsa el gobierno, pues te abren diligencias a la primera, lo cual es bastante vergonzoso. Sí, es en lo que estamos. Luca. Bueno, y de todas formas, o sea, creo que sobre el tema de Zapatero y de Estados Unidos, yo entiendo un poco, Lupe, lo que dices, o sea, hay que esperar que Estados Unidos haga o no haga. Yo, bueno, soy de la teoría de que, en fin, los trapos sucios hay que intentar limpiarlo en casa, ¿sabes? Es decir, que si vas a esperar que Estados Unidos, por la misma lógica pragmática que hemos dicho antes, vaya a por todas con Zapatero, cuando Zapatero en realidad a Estados Unidos creo que le interesa menos que nada. Y yo creo que, en fin, seguro que Estados Unidos tenga un informe de Zapatero así de grande, de todas las cosas que él tenga o no tenga, o sepa, no sepa, seguramente. Pero claro, también hay que ver qué interés puede tener Estados Unidos en fin, eliminar todos aquellos que han colaborado y tal, igual. Al fin y al cabo, si en este momento Zapatero le resulta útil, tal. Otra cosa, que con el tema de China, Zapatero se haya metido en un lío. Esa es otra opción. O sea, más que Venezuela, puede que con China se haya equivocado el señor Zapatero, que haya ido, digamos, demasiado. Y en general, sobre la legitimidad del derecho internacional. Yo creo que, a ver, vamos a ver, entre soberanía y derechos humanos no se puede jugar. O sea, creo que por eso, cuidado, eso creo que es un error de la izquierda y de la derecha a la vez. O sea, los dos extremos, porque yo por lo que he leído, hablando de Twitter y de comentarios y de columnas y tal, yo también he visto gente de derechas, o sea, cuestionar que la soberanía de los países es, hombre, vamos a ver, la soberanía es importante, pero siempre y cuando no se violan los derechos humanos. Es que hay una cosa, porque, Luca, claro, hasta la democracia va por detrás de los derechos humanos. O sea, esto es el sistema que nos hemos dado y por el cual se supone que tenemos que luchar. Es que en una tiranía el concepto de soberanía está supeditado a las decisiones de un líder, no de las personas que viven en ese territorio. Te digo, Rubén, claro. hay países que la soberanía les viene fatal. O sea, yo ponía el ejemplo de España, tú imagínate que fuese soberana plenamente y tuviese la capacidad de determinar su política monetaria. O sea, la inflación de Venezuela es una broma al lado de la nuestra. Y es que no somos soberanos, gracias a Dios. Afortunadamente, la política monetaria no la puede determinar Pedro Sánchez y María Jesús Montero. Y hay muchísimos países en el mundo que dicen, macho, lo peor que te puede pasar es eso. Lo mejor que les podía pasar a los venezolanos es un protectorado de Estados Unidos. Lo que pasa es que no es que no tenga soberanía, y es que la has cedido a una organización supranacional, este caso, y la ha cedido el pueblo soberano. Es decir, es una cesión voluntaria de soberanía. Pero luego también la soberanía, Lupe, eso es un debate, por ejemplo, Liechtenstein es soberana porque los demás quieren que sea soberana. ¿Me explico? Bueno, o sea, si mañana dicen tú Liechtenstein desapareces del mapa, desaparece del mapa. Ni Castillito, ni Vaduz, ni nada. De hecho, hay una aneddota muy divertida. Que es soberano, soberano, pues hasta qué punto un país es soberano. ¿Qué pasa? Si empezamos a... Hay una anécdota muy divertida, que es que los suizos se equivocaron un día y enviaron una columna de tanques en unas maniobras
y se metieron en Liechtenstein y dijeron, hostia, y llamaron y dijeron, os habéis equivocado, y dijeron, bien, perdone, nos hemos pasado el territorio, no, pero es verdad esto que cuento. O sea, no, pero ¿y soberano qué es? ¿Qué países realmente son soberanos? Pues para empezar, si no tienes armas nucleares, ya está un poco ya chungo. No, pero... Es que eso es claro, es que la Sí, soberanía... pero yo creo que Luca va más por el tema de que aquí somos todos, creo, si no me equivoco, objetivistas e internacionalistas, en el sentido de que creemos que los derechos humanos se tienen que reconocer en cualquier parte del mundo porque la libertad y la dignidad son inherentes a la persona, al individuo, y entonces me da igual que estés en Irán, que estés en China, que estés en África o que estés en Estados Unidos. Tienes derecho a ser una persona libre, no somos relativistas, no somos... Son sus costumbres y hay que respetarlas. No, eso no somos. Sí, Luego, eso estamos de acuerdo todos. somos internacionalismo en el mismo sentido, es decir, que creemos que como se trata de atributos objetivos del individuo, de la persona, tienen que ser reconocidos a nivel internacional. Creo que ibas por ahí, ¿verdad? Sí, y sobre todo, o sea, yo creo que hay que hacer un poco de, en fin, no sé si es educación o cómo llamarla, pero, o sea, quiero decir, es que la izquierda, en este caso, sobre todo la izquierda, antepone democracia a derechos humanos. O sea, los derechos humanos en realidad no creen demasiado en ellos porque consideran que al fin y al cabo es un invento del sistema capitalista liberal para justificar sus atropellos. Bueno, mira, evidentemente perfectos no serán, quiero decir, siempre hay que trabajar para mejorarlos y tal y cual, pero es una clave que garantiza la libertad, entre otras la libertad de expresión, que parece una tontería, pero yo recuerdo cuando viajé a Cuba que claro, que te das cuenta de lo que es no poder decir lo que te salga de las narices. De las narices, efectivamente. Sí. No, vivir con el miedo de que cualquier día van a por ti a tu casa y te meten en un campo de torturas. Y es un valor intrínseco que, claro, que tú dices, hombre, pero si no tienes para comer, ¿cómo prefieres comer a decir lo que opinas? Bueno, hombre, en parte, hay un orden de prioridades, claro. Puede ser que sí, para tu supervivencia, pero forma parte prácticamente de tu existencia. Es algo muy, muy importante y no hay que olvidarlo nunca. Entonces, claro, yo creo que la izquierda, o sea, apela un poco al tema del derecho internacional, por el que tampoco efectivamente nunca la ha creído demasiado, pero claro, porque necesita un encaje para poder atacar a Estados Unidos con el tema de la operación de Maduro. Entonces yo creo que por mucho que uno pueda defender a Maduro, defender a Estados Unidos, defender a Trump, pero tampoco podemos por el otro lado caer en un acto de fe. O sea, quiero decir, yo a Estados Unidos sí que le pido algo también. O sea, no comparto la crítica que 10 minutos después de la detención de Maduro ya muchos hacían diciendo, no, porque el derecho internacional, bla, bla, bla. Pero sí le digo a Estados Unidos, oye, pero para convencerme del todo, yo quiero que en este país tú me hagas una transición democrática de verdad. Yo quiero ver elecciones en un plazo razonable, porque no te voy a dar un acto de fe. O sea, te quiero decir, mira, me parece que vamos en el buen camino, en el buen camino, pero no te voy a comprar, por ejemplo, que tú me hagas un Chávez 2 descafeinado y filoamericano. O sea, no. Pero mira, el pueblo, en este caso sí, soberano de Venezuela, tiene que poder decidir respetando los derechos humanos y la democracia tal y como la concebimos en nuestros países. Es que eso que has dicho, Luca, es muy interesante y marca la diferencia entre lo que es una parte, la parte occidental de la Guerra Fría y la parte oriental. Los países de telón de acero, en las repúblicas caucásicas, en la Afganistán invadida, en lo que resultó de Irán, ya no digo en otros lugares que pillan más lejanos, desde Vietnam hasta Corea del Norte. Quienes conquistaron eso, que fue el bloque ese que estaba detrás del telón de acero, es decir, del bloque desde el que se saltaba al otro, el bloque comunista chino-ruso, ellos no buscaban establecer en esos territorios un sistema representativo, una democracia liberal. Claro, ahí ha derivado en dictaduras y en regímenes de partido único. Entonces yo lo siento, pero ahí no soy objetivo. Es decir, Estados Unidos tiene sus defectos, ha generado ratoneras en diferentes territorios del mundo, nadie es perfecto, los sistemas democráticos han fracasado, experimentos como el de Afganistán después de 20 años de guerra terminaron en 25 años de guerra, es que fueron 23 años, terminaron en un desastre y una retirada bastante humillante. Pero ahí se busca establecer la democracia liberal. El fin de la historia del 89 se declaró cuando se declaró, con un error además, que se había tumbado a un sistema que era autoritario, que era colectivista, que era comunista. Lo siento, pero ahí no soy objetivo entre las dos partes. Y cualquier intervención de Estados Unidos creo que es mejor, o del bloque occidental es mejor para un país a la larga que una intervención del otro bloque. Dicho esto, sobre Zapatero, un pequeño apunte. Esto es básicamente, no sé si una predicción, pero por lo menos un análisis.
Zapatero, que era el del plan E, el de vamos a evitar el recorte, vamos a evitar que todo el mundo pierda derechos, cuando Obama le llamó y le dijo, sí, muy bonito esto que dices, pero techo de gasto en la Constitución, oye, tienes que hacer caso a lo que te dicen tus socios europeos. Zapatero se bajó los pantalones. El techo de gasto lo propuso él y lo apoyó el Partido Popular en contra de sus propios principios. Me gustaría saber llegado el punto si Zapatero no termina por colaborar para desmontar el chavismo presionado por cualquier información que pueda tener de Estados Unidos. Porque esa gente que se comporta como cierto tipo de animal, no lo voy a decir tampoco para no sobrecargar de trabajo a Lupe, cambia de opinión cuando más le conviene y sobre todo para negar las consecuencias de sus actos. Vamos, Juanín, que María Corina Machado, sobre la Luca de esa transición, va a visitar a Donald Trump, pero ha estado hoy con el Papa. Sí, el Papa León XIV ha recibido este lunes a María Corina Machado, según ha informado la oficina de prensa del Vaticano. El pontífice y la reciente Premio Nobel de la Paz se han visto en un encuentro privado en la Santa Sede. Se ha confirmado así que la opositora venezolana se encuentra todavía en Europa tras huir del país caribeño desde que recogió en Oslo, en Noruega, el galardón. Según el partido de la opositora, Machado reclamó ayuda al Santo Padre para liberar a todos los presos políticos en el país caribeño y por el avance sin demora de la transición a la democracia en Venezuela. Una Corina Machado que va a visitar este próximo jueves, ya es oficial, la Casa Blanca para reunirse con el presidente Donald Trump. Es el jueves de esta semana. Ah, mira, parecía que iba a ser la siguiente, pues... No, bueno... sobre la transición, porque es verdad que muchos... ¡Ay, qué decepción! Coño, que hace 10 días, 10 días. 10 días, estaba Maduro con su mujer ahí, con el servicio, con todo en Miraflores... Y ahora está en una celda de Nueva York y pues, yo no sé los que yo no recuerdo, no sé si se ha producido alguna vez, pero no lo recuerdo que Estados Unidos concretamente pues un secretario de Estado como es Marco Rubio, que cada vez además tiene más peso en el gobierno estadounidense y más ascendencia sobre Trump, lo cual es una excelente noticia para Europa y para el mundo, Pues no sé si existe otro caso en el que por parte de una persona con tanta relevancia dentro del gobierno estadounidense se haya explicitado que intervienen en un país para facilitar la transición hacia una democracia liberal en el sentido como la entendemos en Occidente. Ya hablamos aquí cuando tratamos el tema del narcotráfico y de cómo estaba Estados Unidos recurriendo a la fuerza militar para hundir narcolanchas o para intervenirlas, que Estados Unidos, más allá del tema concreto del narcotráfico, que es un gran problema, creedme, Estados Unidos no se podía permitir en su frontera sur tener una Unión Soviética 2.0, que es lo que al final pretenden Grupo de Puebla y Foro de Sao Paulo, ¿vale? Es decir, una América Latina convertida en un satélite chino-ruso, ¿vale? Eso no se lo podía permitir Estados Unidos. Entonces, ellos son conscientes de que lo que a ellos les interesa son democracias constitucionales aliadas. Entonces, uno se puede creer que lo hacen por convencimiento democrático. Yo sí que creo que Marco Rubio, concretamente Marco Rubio, es una persona de profundas convicciones democráticas, o puede no creérselo, me da igual. El caso es que desde el punto de vista de los puros intereses norteamericanos es lo que les conviene. Es igual que el tema del petróleo. Es que Trump ha dicho que se van a quedar con el petróleo, pero cuando tú no te quedas con lo que dice Trump, sino que vas más allá y ves lo que está haciendo Estados Unidos, ves el embargo de los... Por cierto, todos estos del gran poderío, cuando hay una canción que se ha hecho muy famosa estas últimas horas, ¿de dónde están los comunistas que iban a ayudar a Maduro? Yo digo, ¿dónde están? Ya no solo a Maduro, sino, oye, si tocas uno de nuestros barcos, allí todos habían enviado los rusos a un montón de embarcaciones y de submarinos para proteger a los petroleros, estos que todavía no sabemos qué llevaban. A los de la flotilla llevaban. Sí. De camino a Rusia. Que iban a intervenir. Oye, no han pasado absolutamente nada, no han hecho absolutamente nada. Entonces, en el comportamiento, en la actuación de Estados Unidos y en las explicaciones de Marco Rubio encuentras cuáles son los verdaderos motivos. Realmente Estados Unidos no necesita más petróleo. Es que no lo necesita. Lo que necesita es que Venezuela
dejara de vender lo poco que sacaba, lo poco que producía, o incluso de regalar a los enemigos de Occidente, que nos tenemos que acordar que Rusia, China, Irán, Venezuela y algún otro que va camino de estar más cerca de ese eje que del que les corresponde, se me ocurre, por ejemplo, México. La propia España. La propia España. O Brasil, que están en tránsito. Lo estaba Argentina hasta la llegada de Milei. Pues que Estados Unidos lo que quiere es alejarnos de ese eje. Y igual que el derecho tiene que tener un componente de coacción. El derecho, me refiero al ordenamiento jurídico interno, un componente de coacción para que se cumpla. Es decir, todos sabemos que está prohibido robar y si no robas es porque tienes miedo a que te detengan e ir a la cárcel. O si no defraudas Hacienda es porque sabes que si te pillan, pues puedes entrar a prisión dependiendo de la cuantía. Entonces, tiene que tener un componente coactivo. ¿Cuál es el componente coactivo en el derecho internacional? Pues hasta la fecha, y yo sé que esto le parece abominable a algunos, es el recurso a la fuerza por parte de la potencia hegemónica. ¿Qué queremos? ¿Que la potencia hegemónica sea occidental o queremos relegar, que era de lo que estábamos en camino, o queremos relegar el papel de árbitro internacional a China? Porque los que están a sueldo te van a decir lo segundo. Pero a los que están criticando a Estados Unidos fuertemente, por favor que reflexionen a este respecto. Yo no soy experta en política, en geopolítica, pero vamos, me parece algo bastante evidente. Sentido común y lógica, ¿no? Sí. Y luego desde el tema de Groenlandia, que no nos quedamos sin tiempo, también se está planteando como qué locura, porque es verdad que Trump dice las cosas como las dice, las presenta como las presenta, pero no dice ninguna tontería. O sea, el otro día hablaba con un amigo mío danés, que se casó con una venezolana, además, habla español perfecto, que él está a favor de que, por favor, se lo quede esto Estados Unidos. Mirad los informes de la inteligencia. No, pero una cosa muy rápida. Quien sabe que todo lo que advierte, ya no tanto Trump, sino Marco Rubio, sobre los intereses americanos, es la propia Dinamarca. Buscar los informes de inteligencia. No paran de advertir de la influencia china y rusa y del peligro de que se celebre un referéndum de independencia, que lo ganen los independentistas, que están coaptados, porque esto no sé si la gente lo tiene claro, pero todos los movimientos independentistas, antirracistas, anticolonialistas, cambio climático-cistas, como se diga, todos esos movimientos decrecentistas, todos están financiados por China, por Rusia, por Irán o por todos a la vez. Están los vínculos también con el independentismo catalán. Esto, la inteligencia danesa lo sabe. Entonces hay un grave problema porque, por lo visto, Groenlandia es muy importante para controlar la trayectoria de determinados misiles que cruzan de una parte a la otra. Eso lo comentaba bien Gustavo Aristegui el otro día. Gustavo se llama, ¿no? Sí, se llama Gustavo Aristegui. Luca. Sí, yo lo de Groenlandia, la verdad, o sea... Eso si quieres otro día, porque es cómoda para mucho. Difícil de medir, y a mí me interesa más Irán ahora mismo. O sea, sí. lo que decía Lupe de Cuba, o sea, lo de Cuba, pocas bromas. 30.000 barriles de diarios entran desde Venezuela a Cuba. Es importantísimo. Trump, entre las muchas cosas que dijo, una de ellas fue, bueno, lo de Cuba ya veréis cómo va a caer por su propio peso. Nadie le dio importancia, porque lo dijo creo la semana pasada, porque ya estaba diciendo otras cosas. Es que no para de hablar, yo digo, claro. Este hombre que le dan. Pero aquí, que tiene como puede estar aguantando ese ritmo, yo me canso de verlo. Pero aquí en España hubo algunos amigos de La Habana, entre otros que están ahora asociados en el gobierno de Sánchez, que, claro, se pusieron los pelos de punta porque dicen, oye, aquí nos va a caer también Cuba. Y ojo, Colombia. Que Colombia se va a votar en mayo. De mayo a junio hay presidenciales en Colombia. Santiago se fue el mismo día a ver a la embajadora de Venezuela. Muy significativo. Enrique Santiago es el más preocupado de lo que pueda pasar en Cuba. Porque efectivamente, si tú cierras el grifo del petróleo de Venezuela a Cuba, la situación puede ser tremenda. Lo que pasa es que es verdad que como Trump es ese personaje que vemos, que dice una cosa y la contraria el mismo día, porque esto ha pasado también, dice Trump dice no sé qué, y a las 3 horas dice lo contrario. Entonces, claro, como que no nos centramos, o la gente quizá no se centra en el fondo del asunto, pero no está tan desencaminado. Marco Rubio, coincido contigo, Lupe, que es lo mejor. Y que no sabemos lo que va a pasar. Desde luego que tienen una oportunidad. Sin esto sabíamos lo que iba a pasar, que era Maduro y luego Nicolásín, que llaman al hijo, que está diciendo que alguien ha traicionado a mi padre. Oye, aquí la clave es... Tienes razón. Invierten claro, 1,5 billones van a invertir en capacidad militar Estados Unidos el próximo año, ¿verdad? Pues esa gente que tendrá los mejores informes de inteligencia, que tiene también el respaldo de la CIA,
está equivocada. Es el tertuliano de Javier Ruiz el que sabe lo que pasa aquí. Es que de verdad hay que tener un poco más de vergüenza torera, coño. Tertuliano o tertuliana. Es que esta semana veías unas cosas que decías. Es que de verdad, o sea, no puedes estar criticando lo de los petroleros porque tú te acabas de levantar, te acabas de maquillar mucho además, y estás aquí contradiciendo informes militares de verdad, de poder ser la potencia que mejor tecnología tiene del mundo. Ten un poco de vergüenza torera, de verdad, que te tienen que seguir llamando, tienen que seguir comiendo de algo y de analista pues no va a poder ser. No, la verdad es que no. Pero es muy fuerte. El otro día vi un rato 4 por la tarde. ¿Cómo se llama el programa que hace? ¿Por qué haces eso? No, pues, mi madre, que tiene estas costumbres. First Dates. No. Es uno que es... Todo es mentira, ¿no? Es que no era el de Risto, es otro que hacen antes. No sé, estaban... Bueno, una cosa que digo, es que ¿cómo no va...? O sea, sálvame, ¿cómo me van a dejar hacerlo si es que ya está? O sea, la televisión es muy fuerte. Sí. Que hacía tiempo que no lo veía y me quedé loco. Digo, mamá, ¿tú ves esto por las tardes? Yo te digo, pero vi cosas así de grotesco. El día del año vi First Dates con mi madre y fue entrañable, nos reímos un rato. Por eso te lo decía, ¿no? No, First Dates seguramente es mucho más serio que la tertulia. Es que no sé cómo se llama el programa. Han convertido las tertulias políticas es el Sálvame, de reality shows. En boca de todos, Jano. ¿Puede ser? Puede ser que sea ese. ¿Es el que va antes de Risto? O es que no sé cómo va. La parrilla no me la sé. Pero sí, me suena que es el Felipe Yo tengo que decir, no voy a dar el nombre, pero a mí me han intentado cooptar para algunas de estas tertulias y las he rechazado todas y me dicen, ¿y por qué no? ¿Y por qué no tengo tiempo? No, pues eso es mentira, porque colaboras porque saben que colaboro aquí y también aparezco en alguna otra tertulia, ¿no? Es que digo, ¿por qué no? Porque no me da la gana, porque es que no me gusta tu programa. Eso es, sí. Es que no me gusta tu programa. No participo, hace mucho que no voy al circo, no voy a participar. Claro, sí, es que, porque es verdad que pagan bien. Yo me acuerdo, Risto, cuando iba a empezar en su programa, también lo mismo. Y bueno, no voy a decir la cantidad porque eso es de mala educación, pero te pagaban una pasta y dije que no es cuestión de dinero. Yo, ¿cómo me voy a sentar ahí? Claro. Que no. Bueno, pero otros se prefieren sentarse con el dinero. Yo hay algunos que lo entiendo, porque a ver, al final cada uno tiene sus circunstancias y todo, pero luego hay otros que digo, tío, ¿qué haces ahí? Pero bueno, no sé. Sí, pero sigue teniendo un megáfono tremendo, ¿eh? O sea... En redes, yo creo que más ahí, en redes, sí. O sea, y luego en redes se hace muy viral, claro, todo lo que es la discusión, ¿no? Pero es que son insultos, digo, coño, es que en realidad no están hablando de nada, se están insultando y ya lo está. que hemos explicado aquí, eso no. O incluso una explicación en sentido contrario, pero argumentada y desarrollada, es imposible en la televisión. Yo te voy a decir lo que dijo Chenique el otro día. Eso es mentira, eso es mentira, eso es mentira. Fascista. Y se lo dijeron a Chapu también. Pobre Chapu, Menestra. Dice, he sido fascistado. Digo, sí, mucho has tardado. Que insultaron a Chapu, que ya lo habían insultado previamente en Radio Televisión Española. También. Mira, Chapu, como viene esta semana, le preguntaremos. Que nos cuente la experiencia. Sí, primera persona, sí. Que no llevaba ninguna camiseta de Freedom, podía haberlo hecho porque las tiene. Juanín, vamos con la Cruz de Borgoña, el momento que estaba discutiendo con... No, la de Trump. Tirarse. Exacto. En fin, bueno, yo quiero una de Marco Rubio, ¿eh? Sí, tenemos que trabajar en ello, es verdad. Es que la vuelta de vacaciones, pero sí. Hay que ampliarlo. Peacemaker 2. Peacemaker o de Real Peacemaker. O de Real que también puede Peacemaker, sí, señor. Bueno, vamos con las fotos que nos han mandado. Esta me la ha mandado además mi buen amigo Rafa, gran seguidor de este programa, Vasco de Pro desde Madrid, con estas dos tazas maravillosas, 1492 y el último romántico. Tenemos una... Hay conexión, ¿eh? Sí, el conquistador. Mentira, es que está atado, muy bien atado. Qué maravilla. Pues nada, ya desayuno un poco más feliz con estas, en fin, el conquistador. Y la otra, otro regalo que le habían hecho. El cafelito. El gran profesor Miguel Ancho Bastos, duro, trabajo duro, ¿no? Que capitalismo, ahorro y trabajo duro, no hay otra cosa. Y es que es verdad, es que es una frase que es demoledora. Imagínate empezar así la mañana, tomando ese cafecito. Esa foto es casi perfecta. Sí, maravillosa. Un saludo a Rafa y a su mujer Bea, como decimos, grandes seguidores de este programa. Vamos con esta maravillosa familia, colección, ahí los 4, cada uno, pues cada cual con una camiseta más molona. Familia de Jorge, que nos mandaba esta foto el día de Reyes, celebrando el 6 de enero, la Epifanía del Señor, feliz Epifanía nos decía. Y seguimos con Julio, que nos enseñaba esta maravillosa foto desde un restaurante. Jano, como no lo leía, la Fondí de Valencia, que si alguien vive en Valencia y dice... gran restaurante. La Fondí es cojonuda. Julio es el dueño. Es que nos escucha todas las noches, entonces él tiene la taza de Felipe II. Ostras, pues no lo
sabía. Pero que vayan a la Fondí y que digan que va de parte del Libertad. Claro. Y ya verás como seguro que les trata fenomenal. Se come que flipas. Muy bien calidad-precio, te lo prometo. Qué bueno. He apuntado la taza Jano porque no lo leía desde aquí. Felipe II. Es la de Felipe II con ese gran lema, España solo teme a Dios y después de Dios a nadie. Y terminamos con Inés Sainz, que nos mandaba, publicaba en Twitter esta foto, creo que el regalo mí es de Felipe II también, sí, la sudadera. con el mismo ¿Inés lema. Inés Sainz? Sí. Ándale. Sí, lo ha publicado en Twitter y ha dicho, creo que le ha gustado. Hombre, pues parece que sí, ¿no? Entendemos que, en fin, ha sido del agrado. Oye, buena gente Inés Sainz. Mañana sacamos más porque tenemos un montón. Un montón. Y los que no, es que ¿sabes lo que pasa? Que los de MRV, que te lo juro que se me revuelve, claro, parece es que me da pena porque dices, ojalá pudiese ir yo a transportar el paquete. Entonces algunos se pierden, que no se preocupen, que les llega, se lo volvemos a enviar o les devolvemos el dinero. Que algunos que se ponen que se creen que nos vamos a quedar la pasta. Digo, no, y la gente, ¿cómo vamos a hacer eso? La gente de MRV debería espabilar un poco también. Pero es que todas las empresas, el que tenga un comercio online, te lo dice. Porque hablé con varios amigos, oye, ¿qué empresa? Dijo, mira, tío, da igual. Ya. Digo, todas pasan lo mismo. Y lo peor es las que te dicen, he estado en tu casa y no estabas. Diciendo, que eso es mentira. ¿Estoy aquí? Sí. Eso... O te avisan horas, te dicen, he estado en tu casa horas antes, en tal hora. Y dices, pero si esa hora todavía no es. O sea, te llega el mensaje de que han estado en tu casa en el futuro. A mí me ha pasado con una... Eso lo hace la Correo Socialista. Lo ha hecho es alucinante. Dice, he estado en tu casa a las 4 de la tarde y no estaba. Dice, pero si son las 2. Esos inconvenientes lo solucionamos y perdón por la parte que nos toca, pero de momento todo se andará. Tendremos nuestra propia empresa de transporte para enviar bueno, ¿ves? Ahí haciendo honor a la frase de capitalismo y trabajo duro. Pues nada, oye, yo creo que hemos vuelto en plena forma, ¿eh? Lupe, Rubén, Luca, creo que hemos estado... Y lo que falta, porque esto empiezo fuerte, ¿eh? 2026, a ver, podíamos habernos liado a llamarnos rojo, fascista y tal, pero hemos ido un poquito más al grano. Llevamos de lo que no te han contado 2 temporadas y media, ¿verdad? Ah, ya, sí, claro, sí. Es verdad. Joder, ¿cómo pasa el ¿Sabes que todavía no tengo el merchandising del programa? No, qué bien lo ha introducido. Ay, madre mía. Qué bien. Me ha venido en plena forma, es verdad. Sí, pero el llavero... pero vendedor se me da bien. Compren, señores, los productos de freedomcollection.es. No, esto es para los socios. Esto es para los socios que muy pronto vamos a revelar una sorpresa. Habrá novedades. Para todos los socios. Pero de momento, pues te damos... Es verdad, el llavero que no te habíamos dado aún, de tu propio programa. Te voy a enseñar el llavero de mis llaves. A ver. Para que veas que es una cosa oxidada, porque estaba esperando. Pero esto no es un llavero, tío. Esto es lo que usas para escalar, ¿no? Pero no escalo, o sea, te puedes imaginar. Pues por mira, favor, qué bueno. Aquí, ¿no? Lo introducimos aquí. Mosquetón. El mosquetón, exacto. Esa es la palabra Fíjate técnica. qué bonito. Hombre, mira qué empaque, cómo ha ganado Rubén. Lo que no te han detective Arran. ¿Ves cómo se puede ser feliz con poco? Un llavero y mira qué feliz. Hombre, vamos. Lupe, nos vemos la semana que viene. Sí, todo lo que te espera para este año, Rubén. ¿Crees que sí? Creo que sí. A ver. Hombre, últimamente, no sé, tocamos madera. No había muchos retrasos. No lo decía esta vez por los retrasos, porque yo viajo en Wigo y estoy muy contenta. No me pagan, pero estoy muy contenta porque muchas veces hay retrasos generalizados del AVE y yo llego a mi hora. Encima han ampliado horarios desde Murcia, o sea que fenomenal. Seguir así, poner más. Como que desde Murcia. Sí, yo tengo que yo cojo el tren que viene desde Murcia a Madrid, donde yo resido. Entonces, bueno, muy cerquita de donde yo resido, o sea que me viene fenomenal y son muy puntuales, raro es que suceda algo, así que muy bien, pero es que voy hasta arriba de trabajo y espero que no me coloquen nada que me impida venir el lunes. Bueno, pues si no, pues otro día. Sí. Rubén, a ti el viernes es lo que no te han contado, sí o sí. Hombre, y vamos, te aseguro que voy a estar viendo este llavero. Lo vas a acariciar por la noche. El programa, sí. Y un libro que me ha regalado Lupe, que no es La península de las caras vacías, y ahí lo dejo. No lo ha escrito David Tuclet. No, oye, El fin de la inocencia, gracias, a quien se lo quiera leer, lo recomiendo. Es muy bueno. Luca, a ti te vemos lunes que viene y Cuando te quieras. leemos en The Objective. Ahí estaré. Juanín, tú y yo mañana. Mañana más, si Dios quiere, a ver qué nos depara. Pues no lo sé, porque el martes, año porque teniendo en cuenta cómo hemos fuerte, empezado el año... Sí, bueno, y me temo que va a ser un gran año. Bueno, es que viene la tournée de elecciones, que eso va a ser divertidísimo. Claro, no hemos hablado de eso, ¿eh? No, porque claro, pero todos andan. Yo espero que tengamos que hacer un especial esta semana para hablar de la caída del régimen de los ayatolás. Ojalá. Tengo preparado el vídeo de Hugh Jackman bajando la escalera, bailando. Lo tienes en borradores, de la ¿no? película tengo ahí preparado el tuit. Pues ojalá. Para celebrar. Ojalá podamos contar eso, que eso es complicado, ¿eh? Pero Eso bueno, es complicado. a ver si... Complicado.
Sí que hay. Nuestro querido Héctor a los mandos. Ahí ha estado un día más con nosotros y a todos ustedes ya les emplazamos a mañana a las 9 de la noche aquí en Libertad Ambigua Media y como siempre, muchísimas gracias por estar ahí.